La era de la arrogancia. Capítulo 21. Alrededor del mediodía, el castillo de Pervaz se llenó de lugareños que habían acudido en masa desde el día anterior. El castillo de Pervaz, que abrió sus puertas después de mucho tiempo, estaba decorado con largas telas rojas que colgaban aquí y allá para crear un ambiente festivo. No podía gastar mucho dinero en decoración, así que solo hizo eso, pero a los ojos de la gente local, parecía bastante lujoso y espléndido. Además, se instalaron carpas para la distribución de carne y alcohol, elevando al máximo las expectativas de la gente. Todos miraron de reojo para ver qué había dentro de la tienda. Sin embargo, era imposible entrar corriendo al restaurante antes de que su señora diera permiso. La gente rápidamente esperó pacientemente a Asha, y a las 12 horas, la expectación ya era alta. La campana sonó fuerte en el castillo, y Asha apareció desde el balcón del segundo piso del castillo. Los lugareños, que debieron haber aplaudido tan pronto como vieron a Asha, mantuvieron la boca cerrada, solo prestando atención a Carlyle parado detrás de ella. Para ellos, Carlyle y la gente de la capital que había llevado todavía eran extraños y aún no sabían cómo debían tratarlos. Asha dio un paso adelante y se aclaró la garganta. Luego respiró hondo, presionando su pecho palpitante, empezó a hablar. Hoy, ante las primeras palabras de Asha, el patio de la entrada del castillo, completamente lleno y sin espacio para caminar, quedó en silencio. Es un día muy significativo para nuestro Pervaz. Esto se debe a que es un día para celebrar la recuperación de las cosechas en nuestra tierra, que durante mucho tiempo habían sido pisoteadas por invasiones bárbaras. Había gente por todos lados mirándose y sonriendo. Algunos ya se habían enjuagado los ojos, otros juntaron las manos y oraron brevemente, y algunos otros miraron al cielo, conteniendo las lágrimas. Asha continuó hablando mientras grababa cada uno de sus rostros en sus ojos. Esta alegría es la que todos en Pervaz deberíamos disfrutar juntos. Así que ahora, gracias a la gracia de Su Alteza el Príncipe Carlyle Evaristo, decidimos celebrar un festival de la cosecha. La gente no sabía exactamente qué hacer en el evento llamado Festival de la Cosecha, por lo que tenían expresiones de perplejidad. Al ver esto, Asha sonrió y gritó: «Hoy y mañana, los 2 días de la fiesta de la cosecha, que todos coman, beban y bailen, y canten con un corazón agradeciendo a Dios». Solo entonces, la gente empezó a gritar de júbilo: «¡Viva! ¡Viva! Señor, larga vida! ¡Su Alteza el Príncipe! ¡Hurra!». Poco después, comenzó la distribución de alimentos en las tiendas de campaña por todas partes, y la gente corrió de un lado para otro. Asha estaba muy emocionada y gastó el dinero, pero como tenía que alimentar a todos los aldeanos, incluso la carne de los pájaros era difícil de ver en Pervaz, por lo que todos abrieron los ojos como platos. Y así, un festival inesperado tuvo lugar en Pervaz. También hubo mucho alcohol. A los niños se les sirvió sidra con muy bajo contenido de alcohol, y a los adultos, cerveza y brandy. Al principio, las personas que estaban ocupadas llenando sus estómagos comenzaron a beber, y todo tipo de canciones fluían de todos lados, y algunas personas tocaban instrumentos que habían sacado de las profundidades del almacén. También hubo gente que bailó al son de la música. Solo entonces se creó un cierto ambiente festivo. Sin embargo, Asha, quien dirigió meticulosamente el festival donde todos comieron, bebieron y cantaron, finalmente pudo tomar una copa al final de la tarde. «Asha, ven aquí y toma una copa». Fue Decker quien arrastró a Asha. Él no podía seguir el ritmo de ella, que estaba ocupada deambulando dentro y fuera del castillo. Sirvió cerveza en una jarra de madera, se la entregó a Asha y azotó el vaso con tanta fuerza que se desbordó la mitad. «¡Viva Nuestra Señora, Asha!». Como si yo hubiese estado bebiendo bastante, sus ojos estaban enrojecidos. «Ya estás borracho, no deberías beber más». «No me regañes, y solo bebe rápido». Ante su insistencia, Asha miró su tarro con poco entusiasmo. Había estado tomando sidra y vino varias veces, pero esta era la primera vez que bebería cerveza. Asha le dio un trago a su cerveza y frunció el ceño. «¿Qué? Tiene un sabor horrible». Después de beber solo vino de alta calidad con Su Alteza Carlyle, ¿no es de tu gusto la cerveza? No es así, simplemente no sabe bien. Cuando lo miras así, es porque eres una niña. Decker también estaba un poco borracho, y su risa fue fuerte. Entonces, Lucas llamó desde atrás: «Mi señora, ¿dónde has estado? Tú también deberías tomar una copa con nosotros». Luca, Danilo y Bastian, que habían ido con ella a Giro, se acercaron con una bebida. Ellos también sufrieron mucho durante ese tiempo. Como Asha era quien más creía, la incluyeron aquí y allá en el proyecto de reconstrucción de Pervaz. Asha llenó la cerveza una por una con un corazón de disculpa. «Buen trabajo, aún hay mucho trabajo por hacer, pero hoy, olvidémonos de todo y bebamos». De nuevo, resonó el sonido de vasos tintineando. Cuando se terminó el vaso, alguien desde atrás llamó nuevamente a Asha. Héctor y otros guerreros,
Señora, tú también tienes que brindar con nosotros. Ah, por supuesto. Asha volvió a chocar los tarros con ellos. Bebiendo de esa manera, Asha se emborrachó en solo 1 o 2 horas. Creo que voy a cometer un error. Tendré que esconderme por un tiempo. Parecía que los ojos le daban vueltas, pero cada persona con la que se encontraba le regalaba una bebida. Así que fue un sabor a muerte. El único pensamiento que se le ocurrió con su cerebro borracho fue huir. Así que Asha dijo que haría algunos recados y regresó al castillo. Ay, siento que voy a morir. Asha, pensando en un lugar donde sus conocidos no la encontraran, se dirigió al balcón del segundo piso. La gente de Pervaz no tenía que subir al segundo piso, y como estaba cerca del dormitorio de Carlyle, los sirvientes del segundo piso no se acercarían a ella. Si hubiera estado cuerda, Asha tampoco habría pensado en esconderse ahí. Si me quedo aquí, nadie me encontrará. Asha se sentó en un rincón del balcón, apoyando la cabeza contra la pared, sin comprender nada, hasta que alguien arrojó una sombra sobre su cabeza. ¿Qué clase de borracha eres? Una voz arrogante teñida de risa llegó desde arriba. Al escuchar esa voz familiar, Asha levantó lentamente la cabeza. Como era de esperar, Carlyle la estaba mirando. Asha volvió a reír. No sabía por qué, pero por alguna razón era simplemente divertido. ¿Cuánto bebiste? Carlyle parecía haberse rebajado. De repente, el olor de su cuerpo la golpeó. Me seguían diciendo que bebiera. Un poco. Y bebí. Era cuestionable si lo pronunció como pensaba. La lengua se retorcía salvajemente en su boca. Pero ¿qué pasa si la condesa bebe hasta el punto de volverse loca? ¿Qué pasaría si los bárbaros atacaran en este momento? Ante esas palabras, Asha de repente sacudió su cuerpo. ¿Dijeron que entraron? ¡Mi espada! ¡Ahora tengo que salir! No, me equivoqué. Cálmate, fue una broma. Aunque le agarró ambos brazos, Asha siguió luchando, por lo que Carlyle la abrazó por completo. Cálmate, porque fue una broma nada más. Asha, que se estremeció en sus brazos, se relajó gradualmente cuando Carlyle le dio una palmadita en la espalda con un sonido de shh, shh, shh. Carlyle sintió el cálido aliento de Asha en su nuca. Oh vaya, gracias. Asha, que estaba emocionada por tener que salir a matar a los enemigos, de repente se alejó. Por cierto, muchas gracias. Era difícil seguir el flujo de la conciencia de la mujer borracha, pero Carlyle lo aceptó como castigo por aparecer en el balcón. ¿Hay más de 1 o 2 cosas por las que me estás dando las gracias? ¿Cuáles son? Si no fuera por su Alteza, nuestra cosecha no podría haber... E incluso en medio de eso, fue Asha quien nunca dejó de reír. ¿Te gusta el contrato que firmaste conmigo? Sí, Su Alteza, Pervaz se salvó. En realidad, tú eres quien salvó a Pervaz. Carlyle intentó hablar un poco secamente, pero Asha todavía siguió riéndose. Bueno, es cierto, debería verse como una inversión en valor futuro. Su valor como gran escudo para defenderse de la emperatriz. Aún así, Asha sacudió la cabeza como si lo lamentara. Aún así, su Alteza sale perdiendo. No es así. De hecho, si te ayudé tanto, ¿no deberías querer besarme cada vez que me veas? Todos los días eres tan fría conmigo. Carlyle solo estaba bromeando, pero ante esas palabras, Asha de repente se enderezó y levantó la cabeza. ¿Estás hablando en serio? Carlyle asumió que había dicho algo mal y que Asha estaba ofendida, porque la expresión de ella era sospechosa. Sin embargo, como no debería mostrar un lado débil a un oponente que pelea con él, no evitó su mirada. Pero Asha no estaba poniendo su brazo sobre su hombro. ¿Qué? ¿Quiere golpearme? Carlyle involuntariamente apretó sus molares y la mejilla, pero al momento siguiente, Asha puso su otra mano en su mejilla y golpeó sus labios contra los de él con gran fuerza. Lo primero que pensó Carlyle fue que su diente frontal estaba a punto de romperse. Carlyle trató de descubrir por qué Asha había hecho ese ataque y recordó de qué habían estado hablando. Pero después de unos segundos, cuando el impacto pasó y recuperó la cordura, Carlyle se dio cuenta de que los labios de Asha todavía descansaban sobre los suyos, que ella se aferraba a él tan desesperadamente. Quizá parecía que quería pagarle de alguna manera. No sabes ni besar, pero fuiste valiente. Carlyle apoyó la nuca de Asha con una mano y lentamente tocó los labios apretados de Asha con un hormigueo en los labios. Los labios de Asha iban perdiendo fuerza poco a poco, tal vez porque todo su cuerpo estaba hablando por el alcohol, y pronto, como pretendía, se abrió un espacio entre sus labios. La lengua de Asha sabía cerveza amarga, pero eso no estuvo tan mal. Por un rato quedó absorto en aquel beso amargo hasta deshacer el abrazo de Asha. ¿Condesa? Carlyle miró a Asha, que se había quedado dormida mientras lo besaba, y apenas logró recuperar el aliento.
De hecho, estaba un poco avergonzado porque nunca había imaginado que estaría tan absorto besando a Asha. «¡Hey, Asha!». La llamó para despertarla, pero la borracha, que le había robado los labios al príncipe, guardó silencio. Después de sacudirla unas cuantas veces más, Carlyle abrió ligeramente sus labios rojos y susurró más abajo, mirando su rostro dormido. «Asha». Era un nombre como viento en la lengua. Carlyle lamió sus labios, que sabían a cerveza, y se rió. «Creo que yo también estoy un poco borracho». Sacudiendo ligeramente la cabeza, recobró el sentido y volvió a levantar a Asha, que estaba a punto de derramarse. «Trabajaste tan duro estos días. No te preocupes por nada, y descansa un poco. Mi esposa borracha». Esos hombros que debieron haber sido pesados todo el tiempo, hoy, Carlyle decidió apoyarlos en él. La mañana siguiente, Asha se despertó con una mano cubriéndose la cabeza dolorida, pero incluso después de despertarse, no pudo levantarse de inmediato. Sintió como si su estómago estuviera a punto de revolverse. Parecía que había dormido profundamente, pero su cuerpo, lejos de sentirse renovado, estaba extremadamente pesado. Nunca, en serio, nunca volveré a beber así. Prometiendo que si bebía así, la llamarían perro en lugar de señor, Asha apenas abrió los ojos. Y en el momento en que se enfrentó al techo desconocido, sus pensamientos se detuvieron. ¿Eh? Un sonido estúpido salió de su boca. Alguien la escuchó y se acercó. «Despertaste, aunque déjame decirte que no tienes muy buena pinta». Incluso después de mirar a su oponente, Asha no pudo decir nada. No entendía esa situación en absoluto. ¿Su Alteza? ¿Qué? ¿Por qué Carlyle estaba parado junto a su cama, mirándola así? ¿Recuerdas algo de ayer? Bebiste un montón. ¿Por qué la palabra ayer le había provocado escalofríos? Pero había algo más extraño. Lo que llevaba no era su ropa. Era un camisón de encaje ligero que solo usarían las damas aristocráticas. Al mirarlo, Asha se puso completamente pálida. ¿Qué diablos había pasado ayer? La era de la arrogancia. Capítulo 22. Ayer. ¿Cómo fue ayer? ¿Qué pasó? Asha se obligó a recordar los recuerdos del día anterior en su cabeza dolorida por la borrachera. Pero después de los vítores con Héctor, no podía recordar nada en absoluto. Oh, ¿qué pasó? Asha saltó y agarró el brazo de Carlyle. Pero algo andaba un poco mal. Asha notó la ropa que llevaba. No era su ropa. Era un camisón de encaje que solo usaban las damas nobles. Asha, al ver esto, se puso pálida y apretó el brazo de Carlyle. Él podría haberle molestado todo lo que hubiera querido, pero no lo hizo. Simplemente hablar sobre qué decir de ahora en adelante avergonzaría bastante a Asha. Primero, déjame contarte lo que pasó ayer. Sentí la presencia de un extraño en el balcón cerca de mi habitación, así que salí y te recogí mientras dormías acurrucada en un rincón. Los ojos de Asha se abrieron como platos. «Festival de la cosecha. Espera, tengo muchas cosas que hacer». «Condesa Pervaz, te has ocupado muy bien del evento, así que no te preocupes». «¿No nos quedaremos sin comida? ¿Qué pasa con el alcohol? Podría haber una pelea o un niño desaparecido». «Shh». Carlyle le dio una palmada en el hombro a la emocionada Asha. Sorprendentemente, ella sintió que la fuerza en su espalda baja desaparecía ante el sonido del shh que hizo Carlyle. Había suficiente alcohol y comida, y no pasó nada malo. Hubo algunos niños desaparecidos, pero fueron retenidos en refugios temporales, y luego sus padres los encontraron. ¿No se quejarían o me buscarían si no me vieran? Todos están un poco borrachos, entonces, ¿en ese estado podrían prestarle atención a su señora? El agarre de Asha sobre el brazo de Carlyle casi se aflojó. El primer día de la fiesta de la cosecha terminó sin incidentes. Gracias a Dios. Después del alivio de Asha, la extraña visión de Carlyle mirándola se sintió siniestra. «Disculpa, creo que tienes algo que decirme». «En realidad, creo que eres bastante interesante. En lugar de preocuparte por estar acostada en mi cama, en una pijama del que no sabes nada, prefieres preocuparte por el festival de la cosecha». «¿Eh?». Asha recuperó el sentido después de escuchar esas palabras y miró a su alrededor rápidamente. Esa definitivamente no era su habitación, porque su habitación no era tan grande ni lujosa. «¿Qué pasó?» «Te vi durmiendo en el balcón cerca de mi habitación, así que te recogí», repitió Carlyle con paciencia. «Pero, ¿por qué llevo esta ropa?» «Hablaré de eso ahora». Carlyle se sentó en la cama y habló de manera significativa. Asha se reclinó sin darse cuenta, pero Carlyle se acercó con una expresión seria en el rostro. «Condesa Pervaz, espero que cumplas bien el contrato». «¿Sí? ¿Qué significa eso?» «Dime, ¿qué te pedí?» «En el papel interpretaré a una esposa, y luego nos separaremos limpiamente». Carlyle asintió. «Así es.
Y antes de que nos separemos por completo, quiero que cumplas bien con tu papel de esposa en el papel. Esta vez, Asha asintió. No importaba lo que hiciera la emperatriz, ella permanecería firme y protegería el estatus de Carlyle como marido de la condesa Pervaz, actuando como su esposa en el papel. Me alegra de que lo hayas recordado, pero últimamente he notado que pareces estar tomando esa cláusula a la ligera. ¿En serio? Creo que nunca he hecho eso. ¿Dices que nunca has hecho eso? Pero cualquiera puede ver que no actúas como mi esposa. Esa es la manera perfecta de que te atrapen, ¿no lo crees? Asha guardó silencio. Todo parecía estar bien, pero, sinceramente, parecía un poco injusto. Cuando empezó a querer tratarla como su esposa. Carlyle y Asha eran muy diferentes. Además, fue Carlyle quien determinó que Asha cumpliera bien el rol de compañera, pero no para él. Según el contrato, parecía que Asha estaba obligada a comportarse mejor como una esposa. Carlyle se rió entre dientes al ver la expresión de Asha, que era una mezcla de confusión, vergüenza, resentimiento y comprensión. Parecía que estabas pasando por un momento difícil, así que decidí ayudarte. Te recogí ayer, pero gracias a ti, creo que estoy obteniendo una imagen bastante buena. ¿Qué significa eso? Quiero correr la voz de que nos hemos convertido en una pareja real. Anoche dormiste en mi habitación. En realidad, no es mentira, pero en cualquier caso, no le expliques nada a los demás. Aunque nunca antes había tenido una relación, Asha no era tan estúpida como para no saber lo que sucedía entre hombres y mujeres. Ella pudo percibir qué tipo de rumores circularían por el castillo. Si de repente decimos que vamos a dormir en la misma habitación, ¿no les parecerá extraño a todos? Sería extraño si fuera normal, pero ahora, ¿no hay acontecimientos que den sentido a esta tontería? Carlyle levantó su vaso e imitó beber. Aunque era una imitación, estaba claro que el vaso que sostenía no era un vaso con agua. Ah, ayer todos estaban divirtiendo y emborrachándose. Todos te vieron emborrachándote y yo también bebí muchas de las bebidas que se ofrecían aquí y allá. Incluso, si sucediera un accidente como este, a nadie le parecería extraño. Si ese es el caso, entonces estoy de acuerdo. De todos modos, es por eso que vamos a acercarnos más como pareja a partir de hoy. Y al fingir estar cerca, la emperatriz no tendrá lugar para encontrar fallas. Asha no entendía si estaba consciente y no entendía, o si Carlyle estaba diciendo puras tonterías. Entonces, él levantó ligeramente la barbilla de Asha y dijo con cara severa: «Tengo que hacerlo. Recibí noticias de que Matías planeaba alejarme de Pervaz». «¿Es posible que pueda hacer eso?», preguntó Asha extrañada. «No. Matías es un tonto incompetente. Corrió hacia su madre y se quejó diciendo que quería que yo hiciera algo por él. Y el resultado fue este problema». Aún así, a Asha le resultó difícil entenderlo. Si es por la emperatriz, ¿qué hará? ¿Intentará persuadir a su majestad el emperador para que envíe un ejército? Carlyle negó con la cabeza. Desafortunadamente, hay una manera más fácil. Aunque es muy, muy raro, hay casos en los que los documentos sagrados del matrimonio son destruidos en el templo. ¿Qué? El matrimonio es nulo porque no es válido. Y si nuestro matrimonio es anulado, debo recuperar el dinero que invertí en Pervaz tanto como sea posible y luego regresar al Palacio Imperial. Carlyle pensó que la emperatriz había decidido anular su matrimonio con Asha. Este matrimonio no es diferente de que Carlyle comprara a la condesa Pervaz con dinero para evitar sus obligaciones. Este matrimonio debe ser anulado. Las súplicas de la emperatriz para persuadir a la familia imperial y a los templos parecieron caer en oídos sordos. Pero no tiene nada de malo. Eso fue más un problema. Si Carlyle y Asha realmente hicieran algo mal, el matrimonio podría declararse inválido y Carlyle podría verse obligado a abandonar Pervaz. Asha se rió y dijo, como sorprendida, por la explicación de Carlyle: «Pero fue su majestad quien me dio el derecho a elegir pareja para casarme. Y yo elegí a su alteza, y él simplemente accedió. ¿Ahora el matrimonio es nulo? ¿No es absurdo? Pero ahora parece que Matías está haciendo esto porque no quiere pelear. Parece que está decidido a destruir este matrimonio a cualquier costo. ¿Por qué? Lo sé, suena gracioso, pero su madre estaría en muchos problemas si su hijo fuera a la guerra y muriera accidentalmente». Carlyle entrecerró los ojos como si su situación fuera obvia y se saltó el siguiente comentario. «De todos modos, cuando descubran que somos una pareja real, que incluso nos hemos acostado juntos, será difícil usar esa maldita tarjeta de anulación. Además, ahora mismo hay gente de giro, así que es perfecto para correr la voz. ¿Qué te parece? Puedes hacerlo, ¿verdad?» «Por supuesto». Asha se sintió un poco avergonzada. En realidad, no durmieron juntos, solo fingirían. Eso no era difícil. El rumor debe haberse extendido. Anoche le pedí a mi doncella que te pusiera este camisón. Mis colegas deben estar muy sorprendidos. ¿Es realmente sorprendente? En el Palacio Imperial, cuando hay un banquete, no es raro despertarse en la cama con un extraño. Asha miró a Carlyle con expresión enojada.
pero él no mostró preocupación y le explicó sus acciones futuras. Asha no tenía ganas de hacerlo, pero cuando recordó el dinero que él había invertido en Pervaz, sintió que podía hacer cualquier cosa. Ella asintió y escuchó. Carlyle añadió una advertencia al final, como para recordarle que se mantuviera alerta. Pero no me malinterpretes, condesa Pervaz. Lo que quiero decir es que no importa cuán amigable pueda parecer, no debes tomarme en serio. Asha casi se burló de que le dijera que no tuviera expectativas extrañas de quienes pretendían ser una pareja casada, pero apenas logró sentir con cara seria. No te preocupes, no sucederá. Las dos personas, que todavía se encontraban en un área diferente e incomprensible para el otro, no dudaron de lo que decían. En el segundo día del Festival de la Cosecha, que fue un poco más tranquilo que el primero debido a la resaca del día anterior, el rumor se extendió rápidamente por el castillo de que Asha, que había desaparecido la noche anterior, había salido de la habitación de Carlyle en la mañana. Dios mío, se dice que Lady Asha pasó la noche en la habitación de Su Alteza. ¿En serio? Espera, ¿qué pasará ahora? Los residentes del castillo de Pervaz, preocupados por la relación de Asha y Carlyle, estaban ansiosos por ver a su señora realmente convertirse en una princesa. Pero sus vecinos, del segundo piso, quedaron impactados por ese hecho. Si la condesa Pervaz realmente se convierte en la princesa imperial, ¿nos dejará en paz? Quizás solo fue una aventura de una noche. ¿Cómo puede haber una aventura de una noche entre una pareja que incluso ha hecho votos matrimoniales? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Debemos cuidar bien a su excelencia de ahora en adelante. Todos sintieron una variedad de emociones basadas en la vergüenza, pero nadie estaba más avergonzada que Cecilia y Dorotea. O mejor dicho, el padre de Dorotea y Cecilia. Ella fingió estar tranquila y desinteresada, ¿pero qué hizo? La doncella de Cecilia, Angie, parecía tan enojada que sus manos estaban llenas de fuerza mientras levantaba la almohada. Cecilia también estaba de mal humor. Así es, se comportó muy noblemente. Cecilia se mordió el labio al recordar que Asha se mostraba indiferente frente a Carlyle. Para su hermano, ella era una mujer que calentaba la cama del príncipe la mayor parte del tiempo. Pero después de llegar a Pervaz, no hubo nada entre ellos, y Cecilia estaba segura de que eso no volvería a suceder. En particular, Asha ni siquiera había mirado en dirección a Carlyle hasta la reciente cena. Así que, ¿cómo podía pensar en caer en sus brazos solo porque había bebido un poco? ¿No es esto muy astuto? ¿Y si le dio alguna medicina extraña? De lo contrario, no importa cuánto bebiera, ¿cómo es posible que Su Alteza no pueda soportarlo? En realidad, esta era la pregunta más importante de Angie. El rumor era que él era un hombre que no impide que las mujeres vengan y no las pilla yendo. Pero gracias a Cecilia, Angie se enteró de que esos rumores eran una tontería. Si los rumores fueran ciertos, Lady Cecilia ya estaría a su lado. Pero, ¿cómo logró Asha Pervaz conquistar a ese hombre cuando ni siquiera las mujeres más bellas de la sociedad pudieron hacerlo? Cecilia también sospechaba. Escuché que Su Alteza también estaba bastante borracho. Sé que el alcohol es bastante fuerte, así que no lo creo. Pero si Su Alteza no estaba borracho, entonces, ¿por qué la condesa Pervaz? Si fueran una pareja normal, no habría que hacer esa pregunta. Pero Cecilia estaba avergonzada porque estaba segura de que su relación era muy seca. Entonces, le preguntó a Angie nuevamente. ¿Es cierto que pasó la noche en la habitación de Su Alteza Carlyle? Angie no tuvo más remedio que contarle a su señora la decepcionante historia. Lo escuché de un sirviente que entró ayer en la habitación por orden de Su Alteza. ¿Sí? ¿Qué dijo ella? Su Alteza le pidió que cambiara la ropa de la durmiente condesa Pervaz. Era un camisón muy glamoroso. Cecilia escuchó esas palabras como si hubiera captado una pista importante. Si simplemente se cambiaron de ropa, ¿no significa eso que no es gran cosa? Oh, eso... Las mejillas de Angie se pusieron rojas. El estado de la ropa de Su Alteza, es decir, él solo llevaba una bata de dormir. Y mientras los sirvientes lo cambiaban de ropa, la condesa Pervaz también se despertó. Entonces, sí, escuché que cuando salió la criada, ya estaban en la misma cama. Hubo un momento de silencio entre Cecilia y Angie. Pero no se preocupe demasiado, mi señora. Todo es jugar con fuego. Angie consoló a Cecilia, pero eso no cambió el hecho de que eso estaba completamente fuera de los planes de Cecilia. ¿En qué estaba pensando Su Alteza Carlyle? La era de la arrogancia. Capítulo 23. ¿En qué estaba pensando Su Alteza Carlyle? Él no era el tipo de persona que hacía algo así por impulso. No importaba cuánto pensara Cecilia en ello, no había manera de que Carlyle la tomara como una verdadera esposa. Se suponía que sería el emperador, y Asha Pervaz no era en absoluto adecuada para ser emperatriz, una posición que implicaba muchos cálculos políticos. ¿Es esto realmente un accidente causado por el alcohol? Cecilia chasqueó la lengua mientras tomaba un sorbo del agua de limón que le había preparado Angie. Preferiría que no pasara nada entre Su Alteza y esa mujer. Pero, ¿acaso Asha se sentía amenazada por su presencia? Parecía una pregunta justa.
considerando que la mujer que parecía tan indiferente, de repente estaba bebiendo alcohol y yendo a la habitación de Carlyle. Tal vez ella siente algo por él, incluso si finge que no le importa. Si ese era el caso, entonces Asha Pervaz era parte de la lucha para atrapar a Carlyle. Cuando Cecilia escuchó esto, se echó a reír. ¿Qué crees que conseguiste al pasar una noche con él? Al final, yo seré la única en pie. Mientras tanto, a diferencia de Dorotea, que estaba tranquila, Hills estaba bastante sorprendido. Le dio un codazo a Lionel para que le preguntara a Carlyle. Lionel también sentía curiosidad por la situación, así que aprovechó el aparente buen humor de Carlyle para preguntar. Su Alteza, esta mañana escuché algunas noticias muy interesantes. ¿Noticias interesantes? ¿Qué es? Carlyle giró la cabeza y bostezó. Lionel y Hills, que estaban a punto de preguntar, encontraron extraño que Carlyle todavía estuviera bostezando a esa hora del día, pues era casi el mediodía. ¿Es cierto que estuviste con la condesa Pervaz anoche? ¿Eh? Sí, es cierto. Pero dijiste que escuchaste algo interesante. ¿Qué fue? Eso ya te lo dije. Al escuchar esto, Carlyle hizo una pausa por un momento y luego se echó a reír. Parecía que estaba recordando algo muy bueno. Este era el mismo Carlyle que había tratado a la condesa Pervaz con arrogancia y sin piedad. Disculpa, ¿bebiste mucho ayer? No, solo un poco. Entonces, ¿no estabas borracho? Pero, ¿se te ocurrió hacerle algo así a la condesa Pervaz? Al lado de Lionel, Hills esperó una respuesta de Carlyle, luciendo como si apenas pudiera resistirse a asentir vigorosamente. Carlyle miró por el rabillo del ojo y sonrió para sus adentros. Maestro, tienes un deseo extraño. Ya sabes lo mal yerno que sería. Admitió que en su juventud había deseado que Hills fuera su padre, porque siempre estaba muy emocionado cuando se trataba de Carlyle. Sin embargo, al ver que estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija por el puesto de suegro del emperador, Carlyle sintió que no sería feliz siendo su hijo. Quizá pueda utilizar a la condesa Pervaz para persuadir a mi maestro de que abandone sus vanos sueños. Leo, sé que eres mi mejor amigo, Carlyle dijo casualmente a los dos que parecían estar estirando el cuello con curiosidad, pero no estoy seguro de sentirme cómodo explicándote los detalles de la situación en mi dormitorio. Las palabras sorprendieron a Lionel. Ah, bueno, por supuesto, me disculpo. Más tarde, cuando Hills estuviera fuera de la habitación, Carlyle le explicaría a Lionel lo que había sucedido, pero por ahora decidió disfrutar de la cara de confusión. De todos modos, gracias al malentendido de todos, incluidos Lionel y Hills, sobre lo que había sucedido entre Carlyle y Asha, cuando terminó el festival de la cosecha y los almacenes del castillo se llenaron de productos financiados por los contribuyentes, la atmósfera en Pervaz era un poco diferente. Su Alteza la princesa quiere verlo. Dile que entre. Asha se detuvo en la habitación de Carlyle y la criada que abrió la puerta la hizo pasar más educadamente que antes. Su título había cambiado de condesa Pervaz a Su Alteza la princesa. Carlyle luchó por contener la risa ante la vista. Bienvenida, Su Alteza. En lugar de un saludo formal, las dos personas intercambiaron un saludo bastante incómodo y, dependiendo del oyente, podría percibirse como algo tímido. Cuando la puerta se cerró, Carlyle mostró su verdadera cara. ¿Has escuchado los rumores sobre nuestra relación? ¿Y has notado el cambio de actitud de los sirvientes en el segundo piso? De repente se volvieron tan humildes que no sé qué hacer. Eso es bueno, ¿no lo crees? No fue algo malo, ni siquiera para Asha. La forma en que los sirvientes de la capital trataron a la gente del castillo de Pervaz había mejorado mucho. Pero no todo fue bueno solo para ella. Definitivamente he ganado algunos puntos con la gente del castillo de Pervaz. Solían ser muy rígidos, pero ahora incluso me sonríen. Los lóbulos de las orejas de Asha ardieron al escuchar las palabras de Carlyle, porque los habitantes de Pervaz habían estado haciendo mucho ruido sobre si su señora realmente se convertiría o no en la emperatriz. De ella, incluso fue con dos criadas que estaban casadas y tenían al menos 3 hijos, y habían pasado mucho tiempo hablando sobre bebés y qué hacer antes y después de acostarse. Asha era digna de elogio por soportar la vergüenza sin hacer ningún sonido. Los invitados de Jairo parecen encontrar bastante interesante este rumor, y estoy seguro de que se difundirá en los círculos sociales de la capital cuando regresen. ¿De verdad crees que engañaremos a la emperatriz? Ella tendrá sus propias sospechas, pero lo más importante es demostrar que seguimos siendo marido y mujer, para que nadie pueda anular este matrimonio. Asha suspiró y asintió. Eso no debería ser demasiado difícil, si tan solo pudiera tragarse su vergüenza. Entonces, ¿por qué me siento así? A medida que pasó el tiempo desde el día del accidente, Asha intentó recordar algunas cosas de ese día, pero no podía recordarlo, y era extraño sentir el calor en el cuello y la piel de gallina.
Asha estaba un poco preocupada de que todo el asunto de fingir ser una pareja con Carlyle fuera una mina terrestre que volviera a atormentarla más tarde. Pero, ¿podría salir algo mal? Asha descartó la idea de un futuro completamente impredecible. Por ahora, ya tenía suficientes problemas para fingir no darse cuenta de las extrañas expectativas que sus amigos tenían de ella a diario. La noticia de que Asha y Carlyle se habían convertido en una pareja real sorprendió a más de una. Nina, la leal sirviente, fue una de ellas. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Cuando Cecilia y Dorotea entraron al castillo, los sirvientes del segundo piso trataron a Asha como basura. Antes, Carlyle había dicho que les cortaría la lengua si insultaban a la familia imperial, para que nadie insultara abiertamente a Asha. Pero cada vez que veían a Nina, se miraban y se reían. No importaba lo mucho que Nina intentara ignorarlos. No pudo evitar darse cuenta de que debían hablar de Asha. Nuestra señora también es hermosa. Puede que no sea tan refinada como estas nobles mujeres, pero también es encantadora. Nina pensaba que Asha era muy hermosa, con sus extremidades estiradas, su postura firme y su cuerpo tonificado sin rastro de grasa. Era mucho más agradable de ver que un cuerpo que parecía que se iba a caer si simplemente lo empujabas. Pero, por supuesto, a su excelencia no le importaba su apariencia, y eso estaba bien, pero la gente ahí parecía no conocer su encanto. A Nina no le importaba si los demás no lo sabían, pero quería que Carlyle sí lo supiera. Debo revelar el encanto de mi señora. Hasta ahora no había prestado mucha atención a la belleza o el arreglo personal de Asha, dado sus gustos, pero Nina juró que las cosas serían diferentes a partir de ahora. Lo primero que hizo fue explorar los hoyos y los campos llenos de maleza, recolectando hierbas silvestres que se decía que eran buenas para la piel. La piel de su excelencia es blanca y saludable, pero está áspera y con manchas porque no la cuida. Nina secó las flores silvestres que recolectó, las remojó en alcohol para hacer una loción y molió algunas hasta convertirlas en polvo, que mezcló con trigo molido y un poco de miel, y lo aplicó en la cara y el cuello de Asha cada 3 días. Era inútil pensar en frotarle algo en la cara durante unos minutos y luego lavarlo, cuando hasta hacía poco habían tenido escasez de comida. Pero cuando se dio cuenta de que los jóvenes del segundo piso debían estar usando algo mucho mejor, sintió que no importaba. Nina, ¿qué es esto? Esta es una medicina tradicional que se supone que es buena para la salud. ¿Quieres decir como untarme gachas en la cara? Sí. Asha solo pudo permanecer en silencio, incapaz de hacer más preguntas sobre la respuesta corta y la actitud de Nina de aplicar el paquete especial en su cara como si fuera algo natural. Los esfuerzos de Nina continuaron en el baño. Nina, ¿qué es esto? Volvió a preguntar a Asha. Dándole una toalla, de repente arrojó una bolsa de pasto seco al baño y le frotó las uñas con un paño ligeramente áspero, además de que le aplicó una sustancia espesa en el cabello. La medicina en la bañera es para prevenir resfriados, y limpiarte las uñas es para prevenir los hongos. Y lo que te pongo en la cabeza es para prevenir, ya sabes, dolores de cabeza. Ah, ¿sí? Entonces, ¿has estado cuidando mi salud últimamente? Has estado extralimitándote todo este tiempo, y siento que lo he estado descuidando mucho, así que he estado pensando en ello. ¿Qué quieres decir? Has sido muy buena conmigo. ¿De ella te dijo algo? Una vez más, Nina se sintió conmovida por la preocupación de Asha, de que su superior pudiera haberla regañado. No, estoy haciendo esto porque me arrepiento sinceramente. Quiero que te sientas cómoda, así que déjalo todo en mis manos. Si eso te hace sentir mejor, entonces hazlo. Ay, Nuestra Señora es un ángel, pensó Nina, y redobló sus esfuerzos para cuidar la belleza de Asha. El esfuerzo valió la pena cuando Asha comenzó a vestirse elegante para hacer el retrato en pareja con Carlyle. Mientras aplicaba la crema y los polvos, Nina quedó encantada con la nueva textura de la piel de Asha. Le preocupaba que su piel se dañara debido al tratamiento excesivo en tan poco tiempo, pero debido a su piel sana, Asha no tuvo brotes ni salpullido. Lo mismo pasó con su cabello. Nina pensó que el acondicionador podría oler mal, pero vaya que funcionaba. El pelo de Asha, que era bastante brillante cuando llegó de Hiro, se convirtió en pelo de perro a los pocos meses. Asha había estado corriendo por toda la finca entre guerras, construyendo defensas, sembrando y cosechando. Pero una poción hecha por una anciana que Nina conocía hizo que su cabello arrastrado por el viento quedara liso y suave. Pudo trenzar su cabello en varias trenzas y mantenerlo liso sin enredarse. Sus uñas también eran más brillantes, sus labios estaban húmedos y sin agrietarse. Bien, muy bien. En realidad, Asha no parecía darse cuenta de lo que le había pasado, pero Nina pensó que eso era bueno. Creo que su excelencia se sentirá avergonzada por su nueva apariencia, dada su personalidad. De todos modos, después de que Nina hizo todo lo posible para vestirla, Asha, que se sentía bastante incómoda con su delicado maquillaje y cabello, sus joyas pesadas y su vestido incómodo,
Se dirigió al estudio del segundo piso, donde Carla y el pintor estaban esperando. Todos los que se cruzaron en su camino le dijeron algo sobre que se veía hermosa, lo que hizo que le ardieran los lóbulos de las orejas. Pero la vergüenza no terminó cuando llegó al estudio. Vaya, era un silbido que Ash había oído antes. Las habilidades de tu dedicada sirvienta son bastante buenas, ¿no lo crees? Incluso yo olvidé lo hermosa que es mi esposa. Carlyle dejó escapar un frívolo silbido de admiración al ver a Asha completamente vestida. ¿Hermosa? ¿No te das cuenta de lo hermosa que luces estos días? Siempre soy la misma, entonces, ¿qué quieres decir con volverme más bonita? Estoy seguro de que a tu devota doncella no le alegraría escuchar eso. Carlyle le sonrió a Asha, cuyo rostro parecía brillar por su piel mejorada. Ella, que había estado vestida para la ceremonia de los votos, rápidamente había vuelto a su estilo original, y ahora lucía tan radiante como durante la ceremonia. Cuando le explique en detalle que es hermosa, se avergonzará. Carlyle sintió un poco de lástima por Asha, de quien no podía ser tan dura con su propia apariencia. Por otro lado, Asha se sentía avergonzada por Carlyle, quien la saludó con una apariencia deslumbrante, vistiendo un traje formal imperial completo, mientras constantemente la llamaba hermosa, aunque él era el que resultaba fascinante. Si me pintaban junto a él, ni siquiera seré visible. Carlyle siempre fue guapo, pero ese día estaba incluso más deslumbrante que de costumbre, como si hubiera tenido especial cuidado. Se veía tan diferente de los guerreros de Pervaz que uno se preguntaba si eran de una raza diferente. Pero ahora no era el momento para tales pensamientos. En el Palacio Imperial, todo honor a Su Majestad la Emperatriz. Bienvenida, señora Laurie. Gracias por la invitación, Su Majestad. Viviana hizo una elegante reverencia y luego tomó asiento en el lugar que Beatriz había sugerido. Estaba asistiendo a una fiesta de té al aire libre a la que Beatriz había invitado a varias damas. Estoy segura de que está decidida a humillarme, pero no la dejaré. Viviana sonrió con un suave brillo en los ojos, pero no se había relajado desde la invitación de Beatriz. ¿Por qué la emperatriz, que la había tratado como una vaca, la invitaría de repente a una fiesta de té? Viviana realmente no había querido ir, pero una invitación de la emperatriz era algo que un noble no podía rechazar, así que fue a regañadientes. Creo que estamos todas presentes. A diferencia de Viviana, que estaba nerviosa, Beatriz parecía tranquila y gentil. Gracias por aceptar mi invitación de hoy. El sol de otoño es hermoso y me gustaría pasar un tiempo relajándome con ustedes. Entiendo que Su Majestad ha estado muy ocupada últimamente. Creo que Su Majestad necesita tomarse un tiempo libre, aunque sea solo por salud. Beatriz sonrió con satisfacción cuando la mujer que a menudo era invitada a las fiestas de té en el palacio de la emperatriz inició la conversación. Luego asintió con la cabeza a un sirviente cercano. Pronto apareció sobre la mesa una bandeja de 3 niveles con galletas recién horneadas y una taza de té caliente. En realidad, hace algún tiempo, uno de nuestros pasteleros desarrolló un nuevo refrigerio y quiso mostrarlo, y este es el té negro de la isla Dumare. Oh, gracias, Su Majestad, por darnos el honor de ser las primeras en probar la obra maestra de la repostería imperial. ¿Té negro de la isla Dumare? No pude esperar para probarlo. El estado de ánimo se alegró al ver el té negro de la isla Dumare, que se decía era de la más alta calidad, pero que se producía en cantidades tan pequeñas que solo estaba disponible para la familia imperial, y pasteles que podían considerarse obras maestras. Entonces fue cuando la fiesta realmente comenzó. Todas preguntaron cómo estaban las demás, hablaron de sus hijos e intercambiaron los últimos chismes sociales. Justo cuando creía que ya había tenido suficiente, alguien introdujo a Viviana en la conversación. Por cierto, creo que nunca había visto a la joven Laurie en una fiesta como esta. No era de extrañar, había mucha diferencia de edad y no había manera de que Viviana, la concubina del emperador, estuviera feliz de encontrarse cara a cara con el séquito de la emperatriz. Cuando sintió que la desafiaban, Viviana no entró en pánico. Simplemente sonrió y lo enfrentó con confianza. La era de la arrogancia, capítulo 24. Por cierto, creo que nunca había visto a Lady Laurie en una fiesta como esta. No era de extrañar, tenía mucha diferencia de edad y no había manera de que Viviana, la concubina del emperador, estuviera feliz de encontrarse cara a cara con el séquito de la emperatriz. Cuando sintió que la desafiaban, Viviana no entró en pánico, simplemente sonrió y lo enfrentó con confianza. He querido conocerlas desde hace mucho tiempo, pero me temo que no hemos coincidido debido a nuestra diferencia de edad. Fue un comentario sarcástico, pero las mujeres reunidas alrededor de la mesa ya estaban bien establecidas en la sociedad, por lo que no levantaron una ceja. Por cierto, ¿cuántos años tiene Lady Laurie? 25. Oh, casi la edad de mi hija. Y el marido de la mujer tenía la misma edad que el emperador. Viviana sintió una punzada de vergüenza,
pero sonrió, sabiendo que si concebía un niño, ellas serían las primeras en caer rendidas a sus pies. Pero siempre había gente que cruzaba la línea. Una mujer, que había estado mirando a Viviana desde que entró en la habitación, la atacó directamente. He oído que hay un curandero merodeando por la casa del barón Peyton estos días. Al escuchar esas palabras, la mujer a su lado entrecerró los ojos. ¿Un curandero? Es un brujo famoso por poder hacerte tener hijos. Incluso los nobles a veces practican la brujería. Chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Su desprecio por Viviana y su padre eran evidentes. Luego preguntó en tono burlón: Supongo que el vizconde Lowry no dormirá esta noche, ¿cierto? El vizconde, a quien el emperador se acercó con el pretexto de convertir a Viviana en su concubina, era un hombre anciano, de más de 60 años. Y no había nadie en la sala que no supiera que Viviana era la concubina del emperador, y que estaba tratando de tener un hijo. Viviana juntó las manos y prometió denunciar al emperador a la mujer que la había insultado. Ella se encargaría de que la emperatriz que había causado este problema también fuera castigada. Pero Beatriz hizo lo contrario. Señorita Talón, no seas tan sarcástica como si no lo supieras todo. ¿Perdón? La señorita Lowry es la favorita del emperador. Por supuesto que está intentando tener un hijo de su majestad. La señorita Talón debe haberte entendido mal y espero que la perdones. Oh, bueno, yo solo. Es bueno ver que la familia imperial está bien. Y si la señorita Lowry da a luz a un niño, estoy segura de que será angelical. No puedo esperar a verlo con mis propios ojos. Al escuchar esto, Viviana quedó completamente impactada. ¿Qué? ¿Habla en serio? ¿O está siendo sarcástica? Pero el comportamiento de Beatriz era demasiado dulce y relajado para ser sarcástico. Incluso ordenó a la señorita Talón que se disculpara, lo que hizo directamente con Viviana. ¿Por qué está tan relajada? ¿Realmente cree que incluso si tengo un hijo, mi hijo no será coronado como príncipe heredero? Si ese fuera el caso, Viviana quiso reír. El emperador estaba enamorado de ella, y si tuviera un hijo, definitivamente podría convertirlo en el príncipe heredero. Entonces, Viviana tuvo el coraje de provocar a la emperatriz. Me siento honrada y feliz de que su majestad esté rezando por mi embarazo. El propio emperador ha dicho que le gustaría verme tener un hijo, así que haré lo mejor que pueda. Al escuchar estas palabras, los rostros de las mujeres presentes se tiñeron de horror. ¿Cómo se atrevía Viviana a decir que daría a luz al hijo del emperador delante de la emperatriz? Era como si estuviera intentando ocupar el lugar del príncipe heredero. Mientras todas guardaban silencio y miraban fijamente, Beatriz se rió encantada. Bueno, si hay algo que puedo hacer para ayudar, no tengas miedo de preguntar, ¿de acuerdo? Todas las damas presentes quedaron hipnotizadas por la gentileza de la emperatriz. Al mismo tiempo, sintieron un sentimiento de afecto y protección hacia Beatriz. No podemos permitir que una persona de corazón débil gane en la lucha por el poder imperial. Y así, cuando terminó la fiesta de té, la lealtad de todas hacia Beatriz se había profundizado, y su odio hacia Viviana había crecido. Después de la fiesta de té, cuando hubo despedido a todas sus invitadas y regresó a su habitación, Beatriz se quitó los tacados uno por uno hasta que ya no pudo contenerse y se echó a reír. Se sentó frente a su tocador y se rió por un momento antes de mirar hacia arriba. Se rió tan fuerte que se le formaron lágrimas en las comisuras de los ojos. Su majestad, ¿sucedió algo bueno? La doncella a su lado, quitándole el tocado, preguntó sorprendida. No, es solo que algo extraño pasó. Beatriz sacudió la cabeza y se secó las lágrimas de los ojos con el pañuelo. Luego respiró hondo para ahogar la risa. Veo a alguien esperando un brote en un campo que aún no ha sido sembrado. ¿Cómo? Oh, por supuesto, aunque ella pensó que él había sembrado la semilla. La doncella parecía aún más confundida, pero Beatriz volvió a reprimir la risa. Sabía muy bien que a Kendrick el Maristo le gustaban mucho las mujeres, y, antes de que su amor se desvaneciera, ella le había dado regularmente al emperador píldoras de esterilidad. Había una vez una mujer que tuvo la suerte de quedar embarazada, pero después de algunos encuentros, abortó debido a cosméticos tóxicos que ella le había entregado. Desde entonces, ninguna mujer había podido tener un hijo del emperador, y hacía 15 años, un médico imperial pagado confirmó que el emperador se había vuelto estéril. Esfuérzate, Viviana, incluso te enviaré de regalo pastillas para la fertilidad. Esto demostraría que la emperatriz no era en absoluto hostil hacia Viviana, y el emperador confiaría más en ella, y ella se ganaría la simpatía de su círculo social. La fiesta de té de hoy había sido un gran éxito, pero la situación no era del todo satisfactoria. Había un número limitado de nobles a los que podía cortejar en una fiesta de té. Necesitaba hacer algo más grande. Beatriz pasó todo el tiempo que la criada la estaba peinando, pensando en formas de morder a Carlyle. Saludos, soy Fabián Rusco, uno de los mejores pintores del imperio. Que la gloria siempre esté con su alteza. Fabián rápidamente dobló sus rodillas. El mayor honor para su alteza la princesa.
Soy Asha Pervaz, encantado de conocerle. Fabián era un hombre de aspecto desaliñado de unos 40 años. Su espesa barba le hacía parecer mayor y su piel estaba raída. Pero a pesar de su apariencia inmadura, era un pintor brillante, y cuando se trataba de arte, era un apasionado. Entonces, hoy simplemente esbozaré algunas composiciones. ¿Algunas composiciones? ¿No tiene ya una idea de lo que quiere dibujar? Necesitamos encontrar una composición que se adapte a ambos. ¿Cómo puedo mostrar su amor en la misma composición? Dijo mientras preparaba su tablero de dibujo y arreglaba el papel. Asha quiso morderse la lengua cuando dijo la palabra amor. ¿Cómo podemos mostrar algo que no existe? Parecemos unos estafadores. Ahí fue cuando empezó el momento difícil. Esto es extraño. Asha estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla frente a Carlyle, cuyas manos estaban sobre sus hombros. Era vergonzoso que la vieran fingiendo ser la buena y justa esposa de Carlyle. Si Decker estuviera ahí, ella querría morir de vergüenza. Fabián decidió aprovechar al máximo la composición existente y concretó otra cita para dentro de 2 días, cuando Asha pudiera liberarse de sus momentos incómodos. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? No lo sé. La mente de una persona enojada es lo misma. ¿Cómo? Carlyle negó con la cabeza hacia Asha, quien suspiró irritada con cara cansada. Todo lo que tienes que hacer es usar ropa bonita y quedarte quieta. ¿Por qué estás tan rígida? Asha se quedó sin palabras. Objetivamente hablando, no era difícil. Aunque sí era difícil quedarse quieta, se tomaban un descanso aproximadamente cada 10 minutos, y el tiempo total era de unas 2 horas. Con la boca abierta, Asha murmuró una excusa. Simplemente me siento incómoda cuando la gente me mira tanto tiempo. ¿Es así? Con eso, Carlyle comenzó a mirar a Asha, sin decir una palabra, durante mucho tiempo, hasta que ella no pudo más. ¡Deja de mirarme! Resulta que eres tímida, ¿eh? Aunque no había dicho una palabra, Asha no sintió la necesidad de ofenderse. Es natural sentirse incómodo cuando alguien te mira así. ¿No lo crees, Su Alteza? Soy una persona que se ha presentado frente a la gente desde que nací. Las palabras de Carlyle estaban destinadas a burlarse de ella, pero Asha se sorprendió un poco al escucharlas. Ahora que lo pensaba, Carlyle tenía razón. Siempre había vivido bajo la mirada de los pueblos. Todos los ojos estaban puestos en él y no tenía derecho a negarlo. Debe ser difícil. Carlyle se quedó sin palabras ante el inesperado consuelo. ¿Fue difícil? No, nunca le resultó difícil. Sería más exacto decir que nunca cuestionó lo que le habían dado al nacer. Pero si lo pensaba bien, no era fácil vivir una vida en la que siempre estaba consciente de que había ojos que lo observaban en todas partes. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, no ser el mismo y mostrar debilidad equivalía al suicidio. Lo sé, suena difícil. ¿Sí? Para mí debe ser difícil. Asha frunció el ceño ante la respuesta, sin entender de qué estaba hablando Carlyle. Él simplemente le sonrió. Fiel a la palabra de Asha, la cosecha terminó a finales de octubre y poco después llegó la helada que enfrió el aire. Noviembre pasó en un abrir y cerrar de ojos mientras estaban ocupados preparándose para el invierno. Y cuando se dieron cuenta, ya era diciembre. Pervez estaba sepultado bajo la nieve desde finales de noviembre, pero la gente disfrutaba del invierno más que nunca. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos leña a la chimenea. En el armario hay mucho jamón, pepinillos y verduras secas, así que cuando lo abro, me siento lleno. El hielo es sólido en el río Ceviche. Vayamos a pescar en el hielo cuando deje de nevar y salga un poco el sol. Un invierno sin el dolor del frío y el hambre resultaba un poco extraño, pero la gente se adaptó rápidamente y, en lugar de esconderse en casa y esperar a que pasara el invierno, fueron a pescar en el hielo en busca de más comida. La mayoría de los que tuvieron éxito se ofrecieron como voluntarios para llevar algunas de sus capturas a su señora. Como resultado, en el sótano del castillo estaba bajo cero. Había mucho pescado congelado, suficiente para durar hasta la primavera, cuando subió la temperatura. Fue un invierno cálido y satisfactorio para la gente de Pervaz, pero no para la gente de Jairo. Esto es realmente asombroso. Carlyle murmuró, ligeramente sorprendido, mientras contemplaba la fuerte nevada que ahora caía. Nunca antes había visto la naturaleza mostrar un poder tan feroz. Asha, que estaba viendo caer la nieve con él, suspiró. Hubo momentos durante la guerra en los que agradecí la nieve. Cuando nevaba, la guerra terminaba. Eso es cierto, pero debió haber mucha gente que muriera congelada. De hecho, Asha todavía recordaba las escenas invernales del pasado. Después de una fuerte nevada, la tribu Lua no fue vista durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, los habitantes de Pervaz también sufrían frío y hambre. Muchas personas mayores y niños murieron. Familias enteras fueron encontradas muertas en casas aisladas, y algunas personas presentaban heridas en las manos o los pies debido a la congelación. Había sido terrible. Donde quiera que mirara, había escenas de horror y desesperación. Todos luchaban por mantenerse con vida, pero quizá nadie vivía tan cerca de la muerte. Hubo gritos de dolor por todas partes. Padres que cargaban a sus hijos moribundos y rogaban que los salvaran,
impacientes que se estremecían cuando les decían que habría que amputarles las manos congeladas. Personas que engullían nieve para llenar sus estómagos hambrientos. Asha todavía se estaba ahogando y sentía que se iba a desmayar ante la idea. La desesperación, el horror y el desamor eran indescriptibles. ¡Ey! El golpe de Carlyle en su hombro la trajo de vuelta a la realidad. Respira. ¿Qué? Aparentemente ella realmente no había estado respirando, y no fue hasta que Carlyle habló que lo volvió a hacer. Tu cara blanca se está volviendo más blanca. Estoy bien. ¿De verdad? ¿Estás bien? Sí, estoy bien porque sobrevivimos a ese infierno. Fue el primer invierno tranquilo que Asha, que nació y creció en Pervaz, estaba experimentando. Solía sentirse impaciente y ansiosa cada vez que llegaba el invierno. A veces todavía se sentía así por reflejo, pero no como antes. Los almacenes del castillo están llenos de alimentos almacenados. El hospital está lleno de medicinas y material médico. Se ha distribuido leña de casa en casa, y las fronteras están bien fortificadas, aunque sean solo parcialmente. Habían sido 6 meses muy ocupados, con poco tiempo para respirar, pero habían sido divertidos. Asha nunca esperó tener un invierno tan abundante. Se lo debo todo a usted, Su Alteza. Cualquier precio que pida, lo cumpliré con mucho gusto. Carlyle sonrió ante su valentía. Tú correrás con el costo, no Pervaz, ¿cierto? Por supuesto, no tiene sentido arrepentirse ahora. Ya firmé el contrato. Carlyle sacudió la cabeza y arrojó un trozo de madera a la chimenea. Puede que te parezca injusto, pero para Jairo, diciembre es el mes más emocionante del año. ¿Ah, sí? ¿Y por qué es eso? Porque es el final de un año y el comienzo del siguiente. ¿Y eso qué? Carlyle se rió ante la esperada respuesta. En Pervaz no significará nada, pero para los ricos es algo que celebrar. ¿Celebrando de qué manera? Sí, es lo mismo de siempre. Reunirse con los seres queridos, hacer una fiesta y comer comida de invierno, como asados y pasteles con mermelada de frambuesa, así como licores de canela. Un tregua escapó de la garganta de Asha y Carlyle casi se rió de nuevo. E intercambiamos regalos. Incluso la gente pobre se asegura de recibir regalos, o al menos lo hacen sus hijos. Y cuando llega el año nuevo, van al templo y piden deseos, o algo así. Carlyle recordó las celebraciones de diciembre en el comedor familiar de su madre, y las cajas de regalos amontonados en su habitación. A veces encontraba algo que se veía bien, y se lo daba a su abuelo o a su tío. Pero cuando lo pensaba, todo era inútil. Carlyle no encontraba muy placentera la vida en la casa de su madre. Pero al ver cómo se emocionaba cada diciembre por los recuerdos de esa época, se sentía como si hubiera tenido una infancia próspera. Por supuesto, existían otras razones para disfrutar del pleno invierno como adulto. Como dijo la condesa Pervaz, no había guerra. Él aprovechaba el momento para descansar, leer un libro junto al fuego, asistir a fiestas bastante animadas y descansar el cuerpo y la mente cansados. Hubo intentos de asesinato y otras maquinaciones para mantenerlo alerta, pero probablemente era una forma de pasar el tiempo, en comparación con el invierno que tuvo que soportar Pervaz. En la situación de Pervaz, el invierno debió haber sido terrible. Fue desagradable darse cuenta, pero ciertamente no sabía mucho sobre la vida de su gente, como muchos otros nobles. Entonces, Asha, escuchando a su lado, habló con una expresión soñadora en su rostro. Sé que no es posible este año, pero el año que viene podíamos... ¿El año que viene tendremos una fiesta de fin de año en el castillo? En lugar de un banquete, quiero que la gente sepa que tenemos esta costumbre a fin de año, para que cuando los niños de hoy crezcan, puedan atesorar el recuerdo como tú. Mientras Asha imaginaba ese futuro, Carlyle se rascó ligeramente la mejilla. Luego se levantó y abrió el cajón de su escritorio. Aquí está tu regalo de año nuevo. Carlyle le entregó a Asha una pequeña caja. Hola, hola. Bienvenidas al canal Storyteller. Yo soy Marceline y antes de comenzar este video, quiero desearles un feliz fin de año. Espero que este año haya sido bueno con todos ustedes y lo siga siendo el 2024. Quiero agradecerles también todo el apoyo que nos han dado a la vaquita y a mí, por sus felicitaciones, sus comentarios, sus palabras de apoyo. Nos complace que disfruten los videos. Espero que podamos seguir juntos en el 2024. Ahora sí, sin más, espero que les guste este capítulo y se dejen encantar por la magia de Sueños y Letras. La Era de la Arrogancia, capítulo 25. ¿Qué es esto? Te lo dije, damos regalos en diciembre. Pero yo no tengo nada para ti. Lo sé, pero ni siquiera sabías que en el Imperio tienen esa costumbre. Así que no te sientas culpable. Solo estoy siguiendo la tradición. Las manos de Asha sudaban de vergüenza, pero había escuchado en alguna parte que la mejor forma de etiqueta al recibir un regalo era abrirlo frente al donante. Así que abrió la caja. Dentro de ella había un collar con un colgante. ¿Un collar? Asha supo que era un collar con solo mirarlo, pero no parecía un artículo de Carlyle, así que no pudo evitar preguntar. Él tomó el collar. Conoces la piedra mágica, ¿verdad? Sí, fui yo quien le dio el collar de piedra mágica que pertenecía al jefe Lu a la familia imperial. Entonces lo entiendes.
Carlyle colocó el collar alrededor del cuello de Asha. Dentro del colgante de este collar hay una piedra mágica. No es nada espectacular, pero algún día podría salvarte la vida. ¿Qué? ¿No es algo realmente importante? Bueno, no demasiado precioso para un príncipe. Carlyle sonrió. Si ella supiera que la piedra mágica me indicara sobre su ubicación, se enojaría, ¿verdad? La razón por la que Carlyle contaba recuerdos que eran inusuales para él era para dar regalos de forma natural. Todas las noticias de Jairo decían que la batalla final era inminente, y en ese momento sería muy problemático si Asha lo traicionara. Ya que he invertido mucho en Pervaz, perdóname por atarte al cuello. Carlyle se rió de nuevo, tenía un sabor amargo en la boca. Una paloma peluda voló hacia la ventana del dormitorio de Cecilia. De las 7 palomas que había traído a Pervaz, esta fue la primera en regresar a la capital. Bien hecho, Pipi. Cecilia le dio mucha agua y comida a la paloma, a la que llamaba Pipi. Luego, abrió la carta que colgaba de su pierna. Incapaz de escribir extensamente, la carta estaba llena de códigos que solo las palomas entendían, y Cecilia tuvo que descifrar y reescribir la carta. En la alta sociedad circulaban rumores de que Su Alteza Carlyle era alguien que podía convocar a Carakesh. El centro del rumor parecía ser el templo, que la emperatriz estaba utilizando activamente para influir en las clases medias. El ceño de Cecilia se frunció mientras volvía a leer sus notas. El demonio Carakesh, desterrado al inframundo por Libato y Elderis, había jurado regresar. Quien pueda convocarme es quien haya cobrado 100 vidas, haya quemado 10 templos y no tenga ningún dios adorado sobre su cabeza. ¿Su Alteza Carlyle convocó a un demonio? ¿Alguien cree ese rumor? Era cuestionable si era posible convocar al diablo, pero incluso si lo fuera, no deberían creer que Carlyle Evaristo lo haría. Un hombre bendecido por los dioses. ¿Cómo podría terminar siendo el lacayo del diablo? Era frustrante no saber toda la historia. Sin embargo, sería un gran problema si la emperatriz utilizara los rumores a su favor, agitando el círculo social e influyendo en su base de seguidores moderados. Cecilia se acercó a Carlyle con expresión severa. Su Alteza, Pipi ha regresado con algunas noticias no tan buenas. Carlyle, que estaba discutiendo algo con Lionel Hills, miró el papel que Cecilia le entregó y frunció el ceño. ¿Estás segura de que Su Alteza, al que se refieren, soy yo? Cuando Cecilia asintió, Carlyle resopló y preguntó bruscamente. ¿Entonces yo, convoqué un demonio? ¿De qué manera? Aparecieron signos de interrogación en los rostros de Lionel y Hills al escuchar estas palabras. ¿Demonio? ¿A qué se refieren ahora? Cecilia, de repente, el objetivo de las miradas agresivas de las 3 personas, suspiró y respondió. La carta decía, libro de Hamak, capítulo 4. Así que lo busqué, y había un pasaje del libro de ayuda de Carakesh. El demonio Carakesh dijo que el que podía convocarlo era uno que cobraba 100 vidas, quemaba 10 templos y no tenía un dios a quien adorar. Mientras Cecilia lo leía, se preguntó durante mucho tiempo si era verdad, pero ella no tenía otra forma de saberlo. Carlyle se rió a carcajadas de lo absurdo que era eso. ¿Realmente tenemos que quemar 10 templos para convocar al diablo? Carlyle no negó haber matado a más de 100 personas, pero hasta el momento no se había quemado ningún santuario en la región donde tuvo lugar la guerra. De hecho, era ridículo siquiera discutirlo, especialmente cuando era obvio para todos por qué mató a tanta gente. ¿Has visto alguna vez un pueblo desagradecido? Estas son las personas que armaron un escándalo por celebrar una ceremonia de victoria cada vez que Su Alteza regresaba a la capital. Después de Hills, Lionel también desahogó su ira. Cecilia también entendió su enojo. Se engaña a la gente cambiando el significado de las palabras y convirtiendo la especulación en hechos. Eso equivale a engañar a la gente. Ellos no lo sabrán, ¿verdad? Probablemente dirán algo como todo o nada, y luego se irán cuando los culpen más tarde. Las personas que se suponía debían servir a Dios se atrevían a utilizar el nombre de Dios y desatar un odio espeso y oscuro. Carlyle sintió una energía repugnante subir por su pierna. Serpiente. La voz de Carlyle era fría mientras hablaba. Creo que se difundió rápidamente porque era una declaración muy provocativa, y aunque hay mucha gente que no cree que sea verdad, es bastante perjudicial para nuestra imagen. Definitivamente lo aceptarán y venderán la imagen de Matías como un ángel, una forma de usar mi fama para introducir a Matías en la mente de la gente. ¿De qué otra manera podrían hacer que la imagen de Matías se volviera buena si no tenía nada que demostrar y solo quería ser emperador? Se ha estado escondiendo detrás de mí todo este tiempo, y ahora incluso lo recuerdan como el futuro príncipe heredero. Carlyle sacudió la cabeza lentamente, rechinando sus molares. Entonces, Hill dio un paso adelante. Hemos estado en Pervaz por un tiempo, reclutando silenciosamente a varios nobles, pero con la reciente actitud agresiva de la emperatriz hacia el templo, estoy seguro de que todos se sienten incómodos. Si realmente me conocieran, no jugaría en aguas tan poco profundas. ¿Qué posibilidades tiene de conocer tu verdadera naturaleza cuando la emperatriz sigue enviándote a la batalla?
Fue una táctica de Beatriz que había planeado ese día con mucha antelación. Había muchas cosas que quería lograr manteniendo a Carlyle en el campo de batalla, y una de ellas era asegurarse que nadie conociera sus habilidades. Esto lo había convertido en una figura mítica, pero solo hacía falta un rumor escandaloso para cambiar esa imagen. Entonces, ¿qué quieres que haga? Necesitamos algún tipo de evento para fortalecer el apoyo a nuestro lado. Algo que estigmatice la imagen de Su Alteza Matías como incompetente y deje claro que usted es insustituible. Carlyle parpadeó por un momento, tratando de procesar las palabras de Hills. Luego volvió a mirarlo. Supongo que un área en la que creen que soy irreemplazable es en la guerra. Estoy seguro de que eres insustituible en muchas otras áreas, pero sí, para la mayoría de la gente es así. ¿Estás sugiriendo que comencemos deliberadamente una guerra en el sur? En caso de una guerra en el sur, Matías tomaría la iniciativa a menos que Carlyle se mudara de Pervaz. Si lo hacía, su incompetencia sería ampliamente conocida dentro de un mes, y si la guerra, que era relativamente fácil de ganar bajo Carlyle, se prolongaba, la gente naturalmente pensaría que era mejor que Carlyle se convirtiera en el príncipe heredero. Lionel estaba de acuerdo. Sin embargo, la idea de iniciar una guerra deliberadamente era un problema. ¿Es posible iniciar una guerra a propósito?, preguntó Lionel. No, no antes. Carlyle dijo con firmeza, interrumpiendo la pregunta de su amigo. No puedo permitir que inicien deliberadamente una guerra que debería detenerse en la medida de lo posible. Había vivido en medio de esta terrible guerra durante 10 años, desde que tenía 15. Sabía lo miserable que era vivir en una zona de guerra. Es deber del príncipe heredero y del emperador proteger las vidas de su pueblo. Es inaceptable que una persona así ponga deliberadamente en peligro al pueblo del imperio, por el bien de su propio poder. Hill asintió obstinadamente ante su objeción. No dije que fuera deliberado, solo pensé que sería bueno que sucediera algo así. ¿De verdad? No hay manera de que iniciemos intencionalmente una guerra en la parte sur del imperio, mientras estemos en Pervaz, pero pensé que haría las cosas un poco más fáciles si hubiera algún tipo de disputa o disturbio en la frontera. Carlyle le devolvió la mirada. Es cierto, pero con el imperio de Elvenia asentado, no veo que pase nada en la parte sur del imperio, al menos en 3 años. Debo pensar en otra cosa. Carlyle asintió. Dado que Hills le había salvado la vida en más de una ocasión, Carlyle se inclinaba a respetar su opinión, pero lo que acababa de decir no debería haber sucedido. Bueno, creo que podemos encontrar una mejor manera gradualmente. Matías podría exponer mi lado malo, pensó Carlyle. Aunque la emperatriz estaba luchando, él sabía que Matías no podría superarlo. Necesito visitar Giro, solo para tener una idea de la escena social, y asegurarme de ver la cara de Gabriel. Carlyle prometió conocer mejor a Gabriel, ya que sentía que estaba detrás de la emperatriz. De todos modos, le debo un favor a la familia Duprat por hoy. Es un placer para mí ayudar a Su Alteza, dijo Cecilia humildemente, inclinándose levemente ante Carlyle. Aunque no dijo mucho, Cecilia en realidad estaba bastante contenta con lo que Hills acababa de sugerirle a Carlyle. Su Alteza es sorprendentemente amable. No creo que este sea el momento de relajarse. También era un poco extraño. El Carlyle Evaristo que ella conocía no era un hombre que se preocupara por las vidas de los plebeyos. De hecho, como príncipe heredero, Cecilia dudaba que Carlyle tuviera la oportunidad de aprender mucho sobre la vida de las personas en zona de guerra. Pronto sintió que alguien la miraba y giró la cabeza para mirar a Hills. Ella asintió a modo de saludo, aparentemente de mala gana, pero Cecilia solo pudo verlo como una mirada cautelosa dirigida a ella. Debería concentrarse en su papel como estratega del príncipe, porque, en cambio, apunta a un puesto como un suegro de Su Alteza. Cecilia resopló al pensar en Dorotea, con todas sus gentilezas y modales. No podía imaginarse perder una discusión con una mujer así. Ella enderezó la espalda y sonrió con una sonrisa segura y hermosa. Bueno, entonces me despido. Pero si hay algo en la carta que envié antes que necesite traducción, o si tiene alguna noticia que compartir con Hiro, por favor, contácteme. Cecilia esperaba que Carlyle entendiera el significado de su solicitud de ser llamada en privado, pero Carlyle la ignoró con una indiferencia que no podía decir si se daba cuenta o no. Aún no estaba claro quién se sentaría a su lado. Oye, ven y limpia. ¿Qué quieres decir? Es tu campo de entrenamiento. Deberías limpiarlo tú. En una mañana aparentemente tranquila, estalló un motín cerca del campo de entrenamiento de los caballeros de Heaven. Los soldados de Pervaz estaban limpiando la nieve, y algunos de los caballeros de Heaven exigieron que también se limpiara la nieve de sus campos de entrenamiento. Sin nosotros, los bárbaros los habrían apuñalado por la espalda. Lo mínimo que pueden hacer es devolver el favor. Al escuchar esto, los rostros de los soldados de Pervaz se contrajeron. ¿Crees que estarías a salvo si todos morimos? De todos modos, deberían salir de nuestro camino. Esta vez los caballeros apretaron los dientes en masa. ¿Cómo se atreven estos mendigos? De esta manera, las dos partes que habían estado fingiendo no encontrarse desataron la animosidad que se había estado acumulando en el interior. Comenzando con una pelea cerca de la frontera de los campos de entrenamiento de ambas partes, las cosas se intensificaron a lo largo del día.
Al mediodía, más de la mitad de los soldados de ambos bandos se habían reunido, creando una atmósfera siniestra. Finalmente, Isaac, el líder de Decker y los caballeros de Heaven, dio un paso adelante y ordenó a sus respectivos hombres que se retiraran, pero fue solo una medida temporal. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los sirvientes fueron disciplinados y están peleando de nuevo? Es realmente molesto, porque los sirvientes y los caballeros son diferentes. Carlyle sacudió la cabeza aburrido ante el informe, pero Lionel simplemente se rascó la cabeza. ¿Cuántas veces te he dicho que los soldados son los más peligrosos y las únicas personas a las que obedecen eres tú y Lord Solon? ¿Estás diciendo que el trato que he dado a mis caballeros, que han sufrido conmigo, ha causado esto? Algo se ha pervertido y han llegado a creer que tienen derecho a menospreciar a todos, menos a ti, Su Alteza. Lionel tenía una habilidad especial para detectar cosas que no quería escuchar, pero lo que era aún más molesto era que todas eran ciertas. Carlyle, recostándose en su silla y exhalando el humo del cigarro, preguntó en un tono murmurado. Supongo que eso también ha llegado a los oídos de la condesa Pervaz, ¿no es así? Por supuesto. Aunque Carlyle lo sabía, volvió a preguntar. ¿Quieres que la visite más tarde, cierto? Sí, si tienes mucho miedo, creo que es mejor pedir permiso para reunirte primero. Parece haber una disputa entre los dos bandos de caballeros y debes discutir este asunto con ella. ¿Si realmente tengo miedo? ¿Estás insinuando que yo soy una especie de subordinado? No, pero puedo asegurarte que cuando la condesa Pervaz venga a verte, el ambiente será como la última vez. Francamente, yo sí tengo miedo, pero si a Su Alteza no le importa, me gustaría que se reunieran de inmediato. Aunque la relación entre Carla y Asha era más suave esos días, Lionel pudo convencerlo de que Pervaz era esencialmente lo más importante para Asha. Por un momento, el único sonido fue el crujir de la leña en la chimenea. Por favor, solicita cortésmente permiso para reunirnos, para evitar malos entendidos. Está bien. Lionel respondió como si hubiera anticipado la reacción de Carlyle, y se puso de pie. Un poco molesto, Carlyle no pudo añadir nada más. Continuará. La era de la arrogancia. Capítulo 26. Lionel tenía razón. A pesar de que había pedido permiso para reunirse muy educadamente para que no hubiera malos entendidos, la expresión de Asha cuando llegó a Carlyle fue bastante fría. Por tu expresión, has oído la noticia. Carlyle simplemente levantó la comisura de la boca con torpeza y le ofreció asiento a Asha. Reconozco que nuestros caballeros han iniciado la pelea. Pido disculpas en su nombre. Se aceptan las disculpas. También me disculpo porque fueron nuestros caballeros quienes comenzaron a maldecir primero. También acepto esas disculpas. Como Carlyle se disculpó primero, Asha suspiró, incapaz de contener la ira que se estaba acumulando dentro de ella, porque la disculpa de Carlyle no solucionaba las cosas. Es posible que lo hayamos resuelto hoy, pero eso no significa que no volverá a suceder. Supongo que sí, y probablemente será un problema mucho mayor que el actual, dijo Asha. Este no es un problema que pueda resolverse solo porque su maestro les diga que se lleva bien. No, supongo que no. Carlyle sabía que lo más importante ahora era evitar que volviera a suceder, no disculparse. Pero no sabía cómo. Incluso con las órdenes del propio Carlyle de tratarse unos a otros con respeto, nada cambiaría. Fue entonces cuando Lionel, que había estado escuchando, sugirió con cautela. ¿Qué pasa si entrenan juntos en el futuro? Al escuchar estas palabras, los ojos de Carlyle y de Asha se volvieron hacia Lionel. ¿Eso no los hará pelear más? Tal vez al principio, pero cuando nadie esté supervisando y las fuerzas de ambos lados sean iguales, entonces... Ese comentario hiere un poco mi orgullo. Interrumpió Carlyle a Lionel y Asha intervino también. ¿Debería ser yo quien se sienta así? Ja, ¿crees que el ejército de Pervaz es más fuerte que mis caballeros? Si luchamos contra un ejército, por supuesto que perderíamos, porque tenemos diferentes caballos, armas y armaduras. Pero si les damos las mismas condiciones y luchamos uno contra otro, no creo que perdamos. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Chispas parecieron volar en los ojos de ambos. Lionel, atrapado entre ellos, dejó escapar un breve suspiro y continuó su conversación. Con la práctica, comprenderán realmente las fortalezas de cada uno y habrá un creciente sentido de respeto mutuo. Solo digo que creo que podría funcionar un poco mejor con personas sin supervisión. Carla y Asha todavía se miraban fijamente, pero Lionel tenía razón. Está bien, intentémoslo entonces. Es mejor intentar algo que simplemente quedarnos sentados. 2 días después, los ejércitos se reunieron en el campo de entrenamiento de los caballeros sin saber nada. ¿Qué está pasando?
¿Por qué nos piden que nos reunamos con ellos? Oye, ¿podemos poner un pie en la sala de entrenamiento de los buenos caballeros? Los hombres se miraron unos a otros, sin molestarse en ocultar su disgusto. Pero cuando Carlyle y Asha subieron al podio, la pequeña charla se detuvo y todos los ojos se volvieron hacia ellos. ¡Atención! ¡Saluden! Al escuchar la voz resonante del líder de los caballeros, Isaac Solon, todos saludaron a Carlyle y a Asha, pero sus saludos fueron diferentes. Mientras que los caballeros de Heaven simplemente extendieron sus manos derechas, apretaron los puños al frente de sus pechos e inclinaron sus cabezas, los guerreros de Pervaz se golpearon 2 veces el pecho cerca del corazón antes de arrodillarse al unísono. Eso es genial, pero ¿no es demasiado? Carlyle le susurró a Asha, que estaba parada a su lado. Bueno, siempre hemos sido así. Asha simplemente se encogió de hombros. Todos, presten atención. Carlyle ordenó a las tropas de ambos lados que se formaran. Luego miró a todos. La diferencia entre los dos bandos no parecía tan marcada como antes, gracias a la inversión masiva en el ejército de Pervaz, pero también había un muro impenetrable entre ellos. Eran muy diferentes, desde su apariencia y altura hasta las armas que portaban. Hace un buen tiempo, ¿no es así, caballeros? El sol había estado brillando todos los días últimamente, secando el campo de entrenamiento que había sido empapado por la nieve derretida. Había esperado romper el hielo iniciando una conversación sobre el clima, pero Carlyle pareció sentir la vacilación y rápidamente fue al grano. La razón por la que los llamé aquí hoy es para hacerles saber que entrenarán juntos. Inmediatamente pudo sentir la tensión en ambos lados. Eso era de esperarse, por supuesto. Sé que pueden sentirse incómodos y molestos por tener que entrenar juntos tan de repente. Incluso, ya nos hemos enterado del altercado que tuvieron el otro día. Todos miraron hacia abajo, sintiendo el agudo escozor de sus palabras, pero Carlyle estaba seguro de que estaban murmurando por dentro. Pero esta es una decisión que yo, la condesa Pervaz y los líderes de ambos bandos hemos tomado después de mucha deliberación. Estoy segura de que no han olvidado el ataque de Ygram el año pasado, ¿verdad? Ante la mención de Ygram, el descontento en los caballeros de Heaven se profundizó. Para ellos, parecía un trabajo independiente que estaban haciendo porque el ejército de Pervaz era débil. Carlyle sacudió la cabeza, sabiendo lo que estaban pensando. El ejército de Pervaz estaba bien organizado entonces, pero eran superados en número y no podían detener a la retaguardia. Y si hubieran sido derrotados, nuestros caballeros habrían sufrido aún más, dijo Carlyle, golpeando el suelo con la espada. Después de todo, somos una relación simbiótica. Necesitamos un frente unido. Como era de esperar, ambos lados comenzaron a mirarse ferozmente el uno al otro. Los caballeros de Heaven creían que un sistema unificado era su camino, y el ejército de Pervaz estaba decidido a no utilizar tales métodos. Carlyle y Asha respiraron profundamente. Ya habían sospechado que sería una tarea difícil, pero la animosidad entre las dos partes parecía ser peor de lo que habían previsto. Sus suspiros se hicieron más profundos mientras consideraban qué decir. El sistema de Pervaz será el estándar, pero hemos decidido añadir elementos útiles de nuestros métodos de caballero. Al escuchar estas palabras, el estado de ánimo de ambas partes cambió. Incluso, algunos de los caballeros de Heaven de mayor rango expresaron abiertamente su descontento y retrocedieron. ¿Cómo pueden los métodos de Pervaz ser el estándar? Ni siquiera son caballeros, ni siquiera son tropas reales. ¿No debería basarse en métodos más avanzados? Tenían razón. Asha originalmente había anticipado esta reacción y sugirió usar el método de los caballeros de Heaven como base, pero Carlyle e Isaac no estuvieron de acuerdo con eso. ¿Sabes más sobre los bárbaros de Wasteland y los monstruos de ahí que los soldados de Pervaz? Ninguna guerra se libra sin saber todo sobre el enemigo. Aprendemos mientras luchamos. ¿Y entonces todo tiene sentido para ti? Carlyle sacudió la cabeza, recordando lo que había oído de Asha y el guerrero de Pervaz. Los bárbaros y monstruos de Wasteland no se parecían en nada que hubieran encontrado en otras regiones del sur del imperio. Los bárbaros no tienen un sistema de mando, luchan individualmente, y si intentamos seguir una elaborada cadena de mando contra ellos, seremos superados por su velocidad. De eso, Carlyle se dio cuenta cuando presenció la batalla entre la tribu Ygram y el ejército de Pervaz. Fue una batalla de velocidad. Antes de la batalla, el ejército de Pervaz planificaría sus movimientos de acuerdo con el aspecto de la batalla, y, a medida que avanzaran, se comunicarían en códigos cortos sobre la dirección en la que se iban a mover y cómo iban a luchar. Se respetaba la autonomía de cada soldado, es decir, cada hombre era su propio comandante. Quizás, igual como los guerreros de Pervaz, construyeron su orgullo y lealtad. Ya hay gente aquí que sabe cómo luchar contra un enemigo desconocido. Entonces, ¿seguirás cierto método de derrota para mantener tu orgullo como soldado del príncipe? Si pierdes, tu orgullo solo se convertirá en un hazmerreír.
Los murmullos de descontento de los caballeros comenzaron a amainar ante las duras críticas de Carlyle, pero el descontento en sí no había desaparecido. La razón fue que el ambiente de entrenamiento conjunto que había comenzado ese día era muy malo. Si yo fuera el comandante en jefe, el asunto sería mucho más serio, Alteza. Asha miró a los caballeros y soldados que continuaban su entrenamiento a regañadientes y habló con Carlyle. Él, quien una vez había expresado la opinión de que preferiría ser comandante en jefe, le contestó: sigo creyendo que el veterano que mejor conoce al enemigo debería ser el comandante en jefe, pero creo que me alegra de no serlo. Si a los caballeros de Heaven se les dijera que su comandante supremo era la condesa Pervaz en lugar del príncipe, probablemente habría una ola de negativas a entrenar. Sin embargo, el entrenamiento continuó, pero el espíritu de los soldados estaba completamente ausente. Y luego, como para demostrar una vez más que había nacido con la bendición del dios de la guerra, Carlyle los eliminó a todos. Lord Solon, la atmósfera se está poniendo tensa. ¿Por qué no se quita la insignia de su rango y pelea conmigo? Incluso si me quito la insignia de rango, todavía perderé, así que es mejor simplemente usar la insignia de rango. No será demasiado vergonzoso. Isaac se quejó, pero obviamente sacó su espada de madera para batirse en duelo. Y una extraña tensión flotó en el aire en medio del campo de entrenamiento que había sido preparado para ellos. Debes haber acumulado muchas cosas en mi contra a lo largo de los años. ¿Crees que sea una forma de vengarse rápidamente? Sí, es que puedo ganar. Perderás porque piensas así. ¿Quieres ir primero? No, Su Alteza debe ir primero. Te arrepentirás. Carlyle sonrió y se abalanzó sobre Isaac. Las espadas de madera en duelo chocaron con suficiente fuerza como para hacer crujir la madera maciza. Vaya, ¿de dónde vino eso? Te dije que te arrepentirías. Apenas logrado detener la espada de Carlyle, Isaac puso cierta distancia entre ellos mientras apretaba su daga tintineante. Habiendo aprendido de su primer ataque, se abalanzó sobre Carlyle, sin ceder en lo más mínimo. El sonido del choque de espadas pronto llenó el área, porque Isaac era un espadachín veloz. La capacidad de Isaac para encontrar aberturas, cortar y apuñalar en un corto periodo de tiempo tenía todas las miradas puestas en él, pero la capacidad de Carlyle para defenderse de todos los ataques abrumadores con facilidad parecía estar más allá de los límites de la humanidad. Muy bien. Después de los elogios, Carlyle blandió la espada contra Isaac cada vez más, creando finalmente un espacio en el centro de su cuerpo. Isaac sabía lo que Carlyle estaba haciendo, pero estaba indefenso. ¿Qué tipo de poder es ese? Debes estar ocupado con tareas administrativas. Tu habilidad con la espada es buena, pero tu fuerza ya no es lo que solía ser. Con eso, hundió su espada en el pecho de Isaac. Fue una victoria perfecta, sin refutación ni excusas. Por eso no quiero batirme en duelo contigo, Su Alteza. No deberías avergonzarte de reconocer tus defectos y corregirlos, comandante. Las orejas de Isaac se animaron y rió entre dientes ante la vergüenza de que le dijeran lo que siempre les había dicho a los caballeros. Gracias por la lección, Su Alteza. Buen duelo, gracias a ti. Mientras los dos hombres se saludaban, se podían escuchar murmullos de admiración por toda la habitación. Vaya, ¿él es humano? Moriré sin saber lo que pasó. Los caballeros no estaban solos en su asombro. Los soldados del ejército de Pervaz susurraban entre ellos, hipnotizados por el espectáculo del manejo de la espada que nunca antes habían visto. Derek, mirando desde atrás, le susurró a Asha: es bueno que Su Alteza haya terminado el entrenamiento de esta manera. Por supuesto. Asha asintió y observó la espada de Carlyle mientras le entregaba la espada de madera a Isaac. El entrenamiento del día fue un poco más relajado que antes, lo que dio esperanza a Carlyle y a Asha. Asha y Decker, que habían estado charlando sobre los acontecimientos en el castillo al final del día, esperaron hasta que todos estuvieran dormidos y todo estuvo en silencio antes de enderezar sus rígidos cuellos y levantarse de sus asientos. Necesitamos comprobarlo mañana, así que terminemos el día. Muy bien, buen trabajo de nuevo, Su Gracia. Tú también, Barón Donovan. Asha se inclinó y se dio la vuelta. Su rostro mostraba su cansancio. No importaba lo fuerte que fuera, seguía siendo humana. Decker observó la espalda de Asha mientras desaparecía en la oscuridad, y finalmente se rindió, llamándola. Disculpa, Asha. ¿Sí? ¿Tú estás bien? Preguntó de repente y fuera de contexto. La espalda de Asha, que se sentía sólida con su postura erguida, parecía un poco solitaria, tal vez por el silencio que la rodeaba. Asha, mirándose atrás, no pudo responder de inmediato a la repentina pregunta y vaciló. No lo sé. Con una respuesta tan extraña, Asha supo que había cometido un error. No había manera de que Decker permitiese esa respuesta, y, aunque ya lo sabía, trató de no darle mucha importancia. Oh,
¿Por el entrenamiento conjunto? No te preocupes, todo estará bien. ¿Eso es lo que estás pensando? Una vez más, Decker no la dejó. El entrenamiento con el ejército de Pervaz y los caballeros de Heaven solo mejoraría con el tiempo. Quizá Carlyle lo haría así. Entonces, si la pregunta de Decker era sobre entrenar juntos, Asha podía decir con cara seria que no estaba bien en ese momento, pero que mejoraría pronto. Pero si era una pregunta sobre cómo se sentía, bueno, ella no sabía qué decir. La era de la arrogancia. Capítulo 27. Asha había respondido como un suspiro, pero Decker, que había vivido unos cuantos años más que ella, era muy consciente del significado de sus palabras. El hecho de que no lo sepas no significa que no estés bien, le dijo. Es así, pero, de hecho, si lo piensas detenidamente, no hay razón para no estar bien. Estamos en una situación en la que el príncipe que, en cualquier otra circunstancia, no hubiera movido un dedo por Pervaz, ahora es quien ha salvado al territorio. Para ser claros, Asha sentía que estaba luchando contra Carlyle, pero él tenía una posición que ella nunca podría tener. Y aun si fuera su oponente, él estaba ayudando a reconstruir Pervaz, y eso debía ser suficiente. Sin embargo, aunque Asha era consciente de todo ello, no pudo encontrar la causa de ese sentimiento extrañamente apagado. Bueno, es inútil discutir sobre esto. Ya es tarde, así que entremos y durmamos un poco. Asha esbozó una sonrisa vacía y trató de darse la vuelta, pero Decker la agarró por el brazo. No entierres tu corazón de esa manera. Si lo haces, entonces explotará de muy mala manera. Entonces, ¿qué quieres que diga? Ni siquiera sé por qué estoy sintiendo esto. Sí lo sabes, solo pretendes no saberlo. Asha odiaba a Decker en ese momento. Era mejor que bromearan como siempre y fingieran que no lo sabía. Sin embargo, Decker solo dijo lo que Asha quería evitar. ¿Crees que estoy tratando de juzgarte? No es así. Solo estoy cansada. ¿Es por Su Alteza Carlyle? Todo tiene que ver con Su Alteza Carlyle. ¿Qué puedo decir si me preguntas algo tan obvio? Asha quería que Decker se detuviera y se fuera, pero nunca hizo realidad ese deseo. ¿Está lastimado tu orgullo? ¿O sientes lástima por ti misma? Al final, sacó a relucir el interior feo que quería ocultar. Asha, ¿por qué intentas ocultarlo? Siempre puedes decirme si tienes algo en mente. Te lo mereces. ¿Qué sabes tú? Una frase que pareció salir después de retenerla por un tiempo, como era de esperar, también hirió a Decker. ¿Qué sé? Por el contrario, pregunta, ¿qué es lo que no sé? Ja. Asha miró a la izquierda y a la derecha del pasillo vacío. Luego suspiró profundamente y se secó la cara con ambas manos. Su estómago se sentía congestionado. Como dijo Decker, si lo escupía todo, ¿se enfriaría? Todo está yendo bien. Hubo mucho más apoyo del que esperaba del emperador, y la vida de la gente de la provincia floreció. Cosas que hace un año no hubiéramos imaginado se están haciendo realidad. Sí, es un placer. ¿Cuánto había soñado con eso? Nunca había estado tan feliz y emocionada en su vida. Sin embargo, la invitó Decker a continuar. Sin embargo, Asha volvió a suspirar. Ni siquiera Decker quería descubrir su fealdad, pero él no parecía querer dar marcha atrás, y Asha también quería lucirse en gran parte. Pero en realidad, me siento... Supongo que quería lograrlo por mi cuenta. Al principio pensó que era un trato increíblemente lucrativo. Estaba agradecida por los bienes y suministros que Carlyle le había dado y estaba feliz de ver que el territorio devastado volvía a la vida. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, especialmente después de ver a Carlyle admirado, incluso por los guerreros del ejército de Pervaz, se molestó cada vez más. Incluso si no soy yo, mientras Su Alteza Carlyle esté aquí, Pervaz... No es que no estuviera contenta de que Pervaz estuviera siendo reconstruido. Eso lo podía jurar, pero realmente no podía entender por qué se sentía triste. Asha no pudo terminar sus palabras correctamente y evitó la mirada de Decker. Sin embargo, él miró a Asha con cara seria. Asha, ¿estabas pensando en eso? En el mejor de los casos, pensó que Asha estaba ofendida porque no tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades en el combate de ese día. Para los guerreros de Pervaz, los mejores siempre fueron la gente de la condesa Pervaz. Sin embargo, realmente nunca imaginó que Asha pensaría que no sería capaz de encontrar el significado de su existencia. Tú, estúpida. ¿Qué demonios? Realmente eres una idiota. ¿Qué? Asha, nosotros, quiero decir. Decker tragó saliva varias veces tratando de reprimir sus crecientes emociones. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella. Cuando fuimos a Hiro y regresamos. ¿Sabes lo miserable y pecadores que nos sentimos? ¿Qué? ¿Por qué? Porque fuimos tan incompetentes. En serio, te debemos mucho. ¿Qué quieres decir, Decker? Él tragó la mucosidad que intentaba salir de su boca. Vivimos de venderte. Al final, no pudo contener las lágrimas. Con una mano se cubrió los ojos en agonía.
Aunque uses la astuta palabra contrato, al final somos los mismos que cortamos las cuerdas de tu vida para que pudieras vivir. No importa lo estúpidos que seamos, eso lo sabemos bien. La vida de Asha podría haber ido y venido con una sola palabra de Carlyle o con la ira de la emperatriz. Era bueno decir el papel de una esposa en papel, pero en realidad era solo una buena justificación para tener los ojos vendados, y era solo una aristócrata que no saldría lastimada, incluso si la mataran. Sabiendo eso, no pudieron detener activamente a Asha, porque estaba en juego la vida de muchas personas. Si no fuera por ti, hubiéramos regresado con las manos vacías. Muchos más hubieran muerto este verano. ¿Quién era responsable de cambiar ese futuro obvio? Asha se limitó a mirar fijamente a Decker, que era mucho más grande que ella, llorando y sollozando. Más bien, llámanos bastardos, gusanos y maldícenos. ¿Enfadarse con tu vida por culpa de nosotros? Decker, si vas a decir tonterías como decir que eres una inútil o decir que Pervas mejorará solo con su Alteza Carlyle, sería mejor que nos maldijeras. Asha estaba un poco nerviosa y trató de calmar a Decker, pero él volvió a balbucear como si no hubiera terminado de hablar. El señor al que servimos es Asha Pervas, no a Carlyle Evaristo. Asha miró fijamente a Decker con la boca abierta. Luego, lentamente le dio unos golpecitos en el hombro y luego en el otro. Gracias. Ante ese agradecimiento, Decker rompió a llorar nuevamente. Desafortunadamente, la sinceridad de Decker no llegó completamente a Asha. Sí, yo soy la señora de Pervas. El corazón conmovido se enderezó de nuevo. Sin embargo, Asha, que nació como hija de Amir Pervas y aprendió solo deberes y responsabilidades, esta vez solo pensó en sus responsabilidades. Yo soy quien tiene que pagar por todo esto, Su Alteza Carlyle. Carlyle ya había invertido una gran cantidad de dinero y suministros en Pervas, y probablemente, pronto, llegaría el momento de pagar el precio. Tengo que proteger a Pervas hasta el final. Debo mantenerme alerta, pensó ella. Asha le agradeció a Decker y estaba decidida a usarse a sí misma como iniciador del fuego. Si Decker lo hubiera sabido, probablemente se habría quedado despierto toda la noche, tratando de cambiar esa idea. Y, aproximadamente 2 meses después de que comenzara el entrenamiento conjunto, una nube siniestra se ciñó sobre Pervas. Creo que eso de ahí es un poco extraño. Mirando hacia la frontera a través del telescopio, Asha murmuró. Hasta mediados del año pasado, Pervas, que era solo un campo de tierra negra, ahora era una fiesta de color verde claro donde quiera que se mirara. De vez en cuando florecían flores, y el trigo sembrado el año pasado y la avena sembrada esta primavera brotaban y llenaban el campo densamente. Habría sido una suerte poder ver algo tan conmovedor, pero al otro lado de la frontera vallada, algo extraño les llamó la atención. Déjame ver, es un poco diferente a lo que vi el otro día. Carlyle inclinó la cabeza mientras le quitaba el telescopio a Asha y miraba hacia la frontera. Estaba borroso porque estaba lejos, pero parecía que la parte superior de alguna estructura grande estaba cubierta con una tela del mismo color que el suelo. No sabía desde cuándo pasaba algo así. Mientras tanto, parecía una tierra hinchada por la nieve derretida. Pero hoy vio algo así como un poste elevándose hacia el cielo. Parece que no podrían hacer trampas, ¿verdad? O pensaron que yo no tenía que hacer trampas. Pensó Asha, que el último caso era el más peligroso. Pero aparte de eso, se trataba de una situación sin precedentes. Fue porque los bárbaros de la tierra abandonada no tenían el intelecto ni los materiales para construir algo sólido como eso. Es extraño, es muy extraño. Asha se paró ansiosamente junto a la ventana y levantó el telescopio varias veces. El hecho de que no se pudiera conocer con precisión la forma de la estructura debido a la membrana de camuflaje alimentó su ansiedad. Era más grande que un carruaje y más pequeño que un edificio. No, para ser precisos, la altura en sí parecía ser tan alta como la de la mayoría de los edificios, pero el volumen era mucho menor. Es como una estructura construida solo con el esqueleto. Cuando Asha adivinó la identidad de lo oculto, Carlyle, que estaba mirando ahí con Asha desde un lado, preguntó, ¿Igrams? ¿U otra tribu? No lo sé exactamente. Los bárbaros de la tierra abandonada no viven exactamente en la misma zona. Entonces, Carlyle preguntó, como si se diera cuenta de una nueva posibilidad. Entonces, ¿no es posible que sea una unión de varias tribus? Puede ser, pero ahora que la tribu Lure, que era la tribu principal, ha sido derrotada, no hay una tribu importante que lidere a las otras tribus. ¿Cuál es la segunda tribu más importante después de los Lure? Esa es la gente de Igram. Sin embargo, Asha pensó que la posibilidad de que fueran los Ingram era pequeña. Se rompieron la última vez, por lo que es difícil reagruparse en tan poco tiempo. Por muy malo que fuera Pervas, no, tal vez más que eso, la tierra abandonada también carecía de todo. Entonces, de repente, le vino a la mente un viejo recuerdo. Cuando era joven, pensaba que los bárbaros eran tan lamentables como la gente de Pervas, así que le preguntó a su padre si estaba bien aceptarlos como parte del territorio.
Pero el padre suspiró y meneó la cabeza. La razón por la que no podemos aceptar a los bárbaros y al mismo tiempo ellos pueden vivir en la tierra abandonada es porque han sido contaminados por demonios. ¿Contaminados? ¿Cómo es eso? Se suele decir que es una energía extraña que proviene de varios lugares de la tierra abandonada, pero nadie sabe la identidad exacta. ¿Qué pasa si se contaminan? Se vuelven agresivos y destructivos. De hecho, si los bárbaros hubieran intentado solucionar la escasez de suministros, Pervaz no había sufrido tanto. Cuando Pervaz era un reino, su rey también intentó apaciguar a los Lure distribuyendo algunos suministros. Sin embargo, siempre eligieron el método de ataque y saqueo en lugar de la negociación. Y el rey, que no pudo soportarlo, ofreció a Pervaz al territorio. En ese momento, Asha cuestionó la identidad de la tierra abandonada por primera vez, pero ni siquiera el imperio pudo investigar adecuadamente esa tierra. De todos modos, eso fue lo que su padre le contó sobre los bárbaros en las tierras abandonadas. No pueden hacer edificios o cosas avanzadas porque no tienen educación o tienen poca inteligencia. Las técnicas de lucha también son amenazantes, pero no están sistematizadas y por tanto son difíciles de comprender. Era una mala señal que esas personas estuvieran construyendo estructuras tan grandes que pudieran verse desde la distancia, y esa ansiedad la golpeó. Las campanas de advertencia en todo Pervaz empezaron a sonar con fuerza. Los bárbaros atacaron, son bárbaros. Nuevamente, los bárbaros estaban invadiendo, y Asha pudo conocer la identidad de la estructura que había estado borrosa hacía un tiempo. Los salvajes están usando catapultas. Para romper la resistente barrera, construyeron una gran catapulta fija y arrojaron piedras. Como resultado, varios de los controles de carreteras que la gente de Pervaz había puesto con todo su corazón quedaron completamente destruidos. Sin embargo, Asha estaba más sorprendida por el uso de la catapulta por parte del bárbaro que por la destrucción de la barricada. De todos modos, no podía sorprenderla ahora mismo. Como la catapulta estaba oculta por la membrana de camuflaje, ya se habían preparado para la guerra, por lo que los preparativos para el lanzamiento fueron rápidos. Informen. Son más que la última vez. ¿Puedes confirmar de qué tribu son? Igrams. ¿Igrams? Una vez más, esta fue una noticia asombrosa. Nos atacaron hace poco, pero están atacando de nuevo tan rápido. Hasta ahora, todo estaba fuera del sentido común. ¿Cuántos de ellos son? Unas 2000 personas. La retaguardia aún no ha sido identificada. ¿Cuánta caballería? Ha crecido el doble desde la última vez, pero veo muchos caballos que no son caballos salvajes. Asha tragó saliva seca en una situación que parecía caer cada vez más en un laberinto. Esta vez, sintió instintivamente que tenía que pedirle ayuda a Carlyle. Asha se puso su armadura e incluso cargó su espada y se dirigió apresuradamente a la oficina del príncipe. La era de la arrogancia. Capítulo 28. Carlyle estaba fumando tranquilamente un cigarro en su oficina. Escuché la noticia. Con esa actitud, que no era nada nerviosa, Asha sintió un déjà vu. Gobernante arrogante. Lo fue antes, lo era ahora, y probablemente lo sería siempre. Parecía correcto que la ridiculizara porque dio de él calidez humana. Por favor, ayúdame. Asha lo interrumpió. Le parecía demasiado tonto explicar las circunstancias en cada frase. Pero no había que avergonzarse por simplemente pedir ayuda. Definitivamente, pagaré el precio. ¿Qué? La boca de Carlyle, que parecía estar sonriendo, se puso rígida y su frente se arrugó. Como dije la última vez, si el ejército de Pervaz es aniquilado, el daño también será grande para nosotros. Es una batalla que tenemos que librar de todos modos. Es un daño que no tendrías que pagar si Su Alteza no hubiera venido a Pervaz. Intentamos bloquearlo tanto como pudimos, pero... Asha apretó los puños. Aún así, el ejército de Pervaz no puede detener un enemigo de este tamaño. Por favor, oye. Carlyle dio un largo suspiro mientras miraba a Asha sintiéndose un poco incómodo. Podías mirarme y pensar que soy arrogante. Asha sintió frío por dentro. Sin embargo, las palabras que siguieron la hicieron sentir como si le hubiera apuñalado en la nuca. Pero tú, que intentas mantener sola a Pervaz, eres igualmente arrogante. Por un momento, se hizo el silencio. Recordó haberle confesado a Decker, no hace mucho, aquellas palabras. Carlyle ya estaba consciente de la verdad. Pero yo soy la señora de Pervaz. No tenía nada en sus manos, pero parecía que perdería todo sentido del ser la señora de Pervaz y el orgullo de defenderlo si no pagaba por nada. Además, no podía creer que fuera un favor sin precio. Lo siento si me atreví a faltarle al respeto a Su Alteza. El castigo se solicitará una vez finalizada la batalla. Ahora, pido sinceramente una orden para salir. Carla frunció el ceño mientras observaba a Asha ignorar sus palabras, como si se tapara los oídos con ambas manos.
Ya les había dado la orden a los caballeros de prepararse para la campaña. Pero, ¿por qué pregunta? ¿En serio? Pensó Carlyle. Aunque he sido un poco malo, ¿todavía vale la pena construir un muro como este? Se sintió mal, quizá un poco triste. Él pensó que se estaban acercando. Carlyle respondió con voz torcida a Asha, que parecía estar esperando su disposición mientras estaba arrodillado. No necesitas pagarme nada por ahora. Pero bueno, si no te importa pagar el precio, lo discutiremos más tarde. Luego ordenó, traigan mi espada. Era como si se hubiera dado la orden que Asha había estado esperando. El impulso de los Seagrams corriendo a través de la frontera fue asombroso. Los que habían sido derrotados y huyeron hace solo unos meses no estaban más a la vista. Parecen decididos. Están más preparados en todos sentidos que la última vez. Dijo Carlyle mirando a los Seagram mientras iba de la cabeza junto con Asha. Eso es lo que es extraño. Es imposible que tengan tantos suministros, contestó ella. Carlyle, perdido en sus pensamientos por un momento, chasqueó la lengua brevemente. Esos tipos no deberían haber sido capaces de conseguir suministros por ellos mismos. Entonces, solo hay una respuesta. Vinieron de fuera. ¿Afuera? ¿Alguien externo? ¿Quién incitaría a los Seagram a invadir Pervas gastando dinero y suministros que jamás serán devueltos? Aisha, que parecía saber la respuesta, pero no se atrevió a decirla, se quedó sin aliento cuando escuchó la respuesta de la boca de Carlyle. Solo ahora parecía saber exactamente lo que significaba darle la residencia de Carlyle a Pervas. Una manera para sacar a su Alteza de Pervas. Ojalá terminara con un solo sacrificio, pero no sería así de fácil. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Preguntó Carlyle en broma. ¿Tener miedo? Mientras reflexionaba sobre su pregunta, Asha se hizo más fuerte, porque había podido confirmar que las vagas preocupaciones y temores eran en realidad ilusiones. ¿Tener miedo? No. Lo que realmente daba miedo no eran los bárbaros ni las emperatrices, sino que el hambre y el frío. En comparación con la sensación de impotencia y desesperanza de ser dominado gradualmente por un oponente inusual, una guerra con un oponente claro era bastante placentera. ¿Simplemente crees que podríamos asustarnos con algo como esto? No te ves bien, le dijo Carlyle. Porque esto me hace enojar, contestó ella. Era una promesa de todos modos. Como le dijo a Decker antes, prefería morir luchando contra los caballeros imperiales que morir de hambre o morir congelada. En ese momento, en lugar de los caballeros imperiales, era solo los Seagram. Sin embargo, había algo que le preocupaba. Esta es la primera batalla entre los caballeros de su Alteza y nuestro ejército. No sé si todo estará bien. Bueno, es la llevarse bien mientras se pelea. Aunque respondió como una broma, Carlyle también estaba preocupado, así que no se rió en absoluto. Incluso antes de la guerra, ambos ejércitos se miraban como si se ignoraran, y parecía que se había erigido un muro alto entre ellos. Volvió a mirar el cuerpo unido alineado y una vez más resumió la dirección de la batalla. Como dije durante el entrenamiento, nos dividiremos en 3 grupos, para atacar y defender. La condesa Pervas y yo vamos a la cabeza. Sir Bailey estará a la izquierda. Sir Solon estará a la derecha. Y Sir Donovan protegerá el castillo. Sí, de hecho, el liderazgo no fue un problema. El problema eran los caballeros, los guerreros y los soldados bajo sus órdenes. Entre las muchas rutas de ataque predichas por Hill, se seleccionaron las más amenazantes, y durante ese tiempo se enseñaron las tácticas y también se entrenó la orden de los ataques para golpear y correr, haciendo uso de las características de cada oponente. Durante el entrenamiento, parecía seguir de alguna manera, pero la atmósfera, que no era nada cooperativa, era un factor de riesgo. Si no quieren morir, cooperarán incluso si no les gusta. Carlyle decidió confiar en los instintos de supervivencia de sus soldados y avanzó nuevamente. Los Seagram estaban armados con escudos que podían bloquear flechas, tal vez conscientes de la presencia de arqueros. Ahora salgamos a pelear, propuso Carlyle. Está bien. ¿Tienes la voluntad de dejar atrás las palabras de antes? Sí, es el mismo que dije la última vez. Bien, entonces vamos. Ante el guiño de Carlyle, los trompetistas de los caballeros tocaron vigorosamente, y la guarnición del castillo de Pervas hizo sonar los tambores. Todas las tropas, de aquí en adelante. Con el grito de Carlyle, las puertas de la ciudad se abrieron y el cuerpo aliado comenzó a correr. Por supuesto, fueron Carlyle y Asha quienes corrieron al frente. La teoría de Carlyle era que era una tontería que el comandante supremo luchara en el frente, pero no se incluía a sí mismo en ese objetivo, porque tenía la confianza de que no moriría. Y el plan de colocar a Asha en el medio fue bloqueado por su terquedad. Mientras corrían con sus tropas, rápidamente se encontraron con el frente de los asaltantes. «Cubre mi espalda, esposa». Como se mencionó anteriormente, Carlyle blandió su espada y rompió las filas de los Seagram. Mientras tanto, por supuesto, cortó al hombre que parecía longevo. Asha lo siguió y eliminó a aquellos que intentaron atacar a Carlyle. «Está aquí. Ese es el jefe».
Los Ingram, que juzgaron a Carly como el líder porque era un ser sin precedentes, comenzaron a atacar antes que Asha, alzaron la voz, señalaron su ubicación y empezaron a atacarla. ¿Ustedes? ¿De dónde demonios vienen? Por supuesto, Carly no fue derrotado fácilmente. Él había sido bendecido por el dios de la guerra. Cualquiera que lo mirara a los ojos durante una pelea se ponía rígido instantáneamente. Los enemigos que nunca habían experimentado tal experiencia perecieron bajo la espada de Carly antes de que tuvieran tiempo de preguntarse acerca de su extraña reacción. Sin embargo, no existía ninguna ley que dijera que se debía atacar solo desde el frente. Varios guerreros Igran apuntaron a su espalda con espadas y lanzas. ¿No pueden verme? Con lo que no contaron fue con Asha, que estaba cubriendo a Carly. Con su tamaño relativamente pequeño y movimientos rápidos, mantuvo el perímetro de Carly, permitiéndole concentrarse en destruir completamente la línea principal de Igra. Por supuesto, hubo momentos en los que los dos trabajaron juntos. Carly a la derecha. Asha, quien apuñaló al atacante de la izquierda en el punto vital, inmediatamente bloqueó al atacante de la derecha y gritó. Y Carly le rompió el esternón con la punta de su escudo sin mirar atrás. Mientras tanto, Asha bajó su cuerpo y luego saltó hacia adelante y atravesó el cuerpo de otro que intentaba atacar a Carly desde el frente. Y fue roto por la gran espada de acero empuñada por Carly, que estaba a punto de apuñalar a Asha, y fue ella quien le cortó la cabeza. Eres increíble. Cállate y mira hacia adelante. Asha le gritó a Carly, quien estaba bromeando incluso en medio de esto. Pero él hablaba en serio. Era la primera batalla sangrienta con ella. Es realmente bueno tener a alguien en quien confiar, a pesar de darle la espalda. Estaba en éxtasis. No había nada más que decir. Gracias a la bendición del dios de la guerra, nunca se preocupó por morir en el campo de batalla. Pero mientras empuñaba su espada como un loco, de repente sentía como si estuviera solo en medio del infierno. En ese momento, en lugar de tener miedo, se sintió tan solo que se estremeció, hasta el punto en que estaba más absorto en la matanza como para olvidar ese sentimiento. Pero ahora no se sentía así en absoluto. Me siento como si tuviera otro cuerpo que se mueve según mi voluntad. No, más que eso, parecía que Asha conocía sus intenciones mejor que él. En el momento en el que estaba a punto de gritar, ahí, en su cabeza, la espada de Asha ya lo estaba quitando. Carly estaba emocionado, como si te le erizaran los pelos a todo el cuerpo. Escuché que hay un dicho que dice que las parejas tienen la misma opinión. ¿Eso es lo que es? ¡Qué absurdo! Asha resopló ante las palabras de Carly y miró hacia atrás. A lo largo del camino que habían atravesado, los cuerpos combinados avanzaban y luchaban ferozmente. A primera vista, el ejército de Pervaz y los caballeros de Heaven estaban haciendo bien su trabajo, tal como lo habían hecho en los entrenamientos. Realmente te afición a pelear. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? Mira hacia adelante. Asha se sintió avergonzada y trató de lastimarlo, pero ella gritó y empujó su espada hacia adelante. Fue porque tres Igran corrían hacia Carly y hacia ella. Sin embargo, como Carly ya sabía, blandió su espada sin mirar hacia adelante y derribó a dos Igran de la izquierda. Una sonrisa extremadamente espeluznante colgaba de sus labios. Tú eres quien debería cuidarse a sí misma. Pensó que podía escuchar una voz amigable, pero en ese momento, el escudo de Carly rozó el costado de la oreja de Asha y escuchó el crujir de alguien. Mientras tanto, Carly y Asha se miraban a los ojos todo el tiempo. Estoy en deuda contigo, dijo Asha. Yo soy quien está todo el tiempo contigo, respondió él. Al momento siguiente, los dos blandieron sus espadas en direcciones opuestas. Los dos guerreros de Igram, que corrían hacia ellos, cayeron al suelo, incapaces de evitar las espadas que se expandían como serpientes venenosas. Héctor, que fue testigo de la escena, hizo sonar un silbato. Vaya, sus manos y pies encajan perfectamente. Héctor no fue el único que tuvo esos pensamientos. Cuando Carly y Asha mostraron una mirada tensa, como personas que habían estado en armonía durante mucho tiempo, la moral de muchas personas que lo siguieron se elevó hasta el cielo. Además, los corazones de todos se alegraron por el hecho de que los rangos más altos de ambos ejércitos tomaron la delantera y eliminaron el mayor peligro. El enemigo era el bárbaro del otro lado, no la persona a su lado, que seguía a su respectivo maestro. Oye, cuida tu espalda. El comienzo fue trivial. Un guerrero de Pervaz custodiaba la espalda de cierto caballero de Heaven. Eres bueno en eso. Ocultando su gratitud, luchó alrededor del guerrero sin ningún motivo, y cuando dos Igras atacaron al guerrero, rápidamente se acercó y le ayudó. Aún así, las espadas de los caballeros no son solo decorativas. ¿Qué vas a decir? Bueno, admito que no causará ningún problema. Poco a poco, todos se fueron uniendo como uno solo. ¿Cómo está yendo esto? Moriré de ansiedad. Por supuesto, mientras estaba ahí, estalló otra guerra con los bárbaros, y el pintor Fabián miraba a través de un telescopio, culpándose de su propia desgracia. El que está desnudo es el salvaje, y el que está completamente vestido está de nuestro lado, ¿verdad? Estaba dividido aproximadamente en enemigos y aliados, pero era difícil determinar la dirección de la victoria o la derrota con solo mirar a las personas ocupadas en la lucha. Fue porque el aumento del telescopio se elevó demasiado, por lo que incluso un ligero movimiento hacia un lado hizo que la escena cambiara rápidamente. Sin embargo, Fabián, que vivió únicamente de la pintura, no sabía tal cosa.
Entonces, llegó el momento en que su telescopio miró accidentalmente al frente del aliado. Oh, eso es. Al primero que reconoció fue a Carlyle. Por supuesto, fue gracias a su cabello castaño rojizo que se distinguía claramente del cabello negro que lo rodeaba. Pero de hecho, además de su color de cabello, tenía una cierta aura propia. Incluso ahora parecía como si el aire a su alrededor estuviera siendo succionado hacia él. Como era de esperar, la persona que se convertirá en emperador es diferente. Ver a Carlyle pelear le dio una sensación de alivio de que no iba a morir ahí. Sin embargo, alguien siguió blandiendo una espada alrededor de Carlyle. Debido a su cabello negro, al principio pensó que era una bárbara, así que estaba muy nervioso. Pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta que era Asha. ¡Ay, Dios mío! Es la primera vez que veo a una mujer pelear también. Su curiosidad artística se centró en ella. De hecho, siempre había creído que los cuerpos de los hombres eran más bellos que los de las mujeres. Era posible que haya sentido una mayor aversión por los cuerpos femeninos debido a su repulsión, ya que había sufrido por los aristócratas de clase baja que encargaban desnudos femeninos para deleitar la vista. Pero ahora, al ver a Asha, había cambiado completamente de opinión. Hermoso. Fue hermoso ver el cuerpo grande y duro de Carlyle moviéndose salvajemente y retorciéndose. Pero también fue hermoso ver el cuerpo delgado y elástico de Asha, flexionándose y estirándose constantemente. Fabián, admirando eso, fue testigo de cómo Carlyle miraba a Asha y sonreía. ¡Wow! En ese momento, 3 enemigos cargaban frente a Carlyle. ¡No! Pero el momento siguiente, Asha mató a uno de la derecha y Carlyle mató a los 2 de la izquierda. No fue suficiente. Carlyle levantó su escudo y derribó a otro soldado enemigo que apuntaba a la espalda de ella. ¿Eh? El espectador moría de tensión como si fuera a quedarse sin aliento, pero Carlyle y Asha se miraron y murmuraron algo. Luego dispararon sus espadas y mataron a un soldado enemigo, más, en ambos lados. ¿Cómo pueden hacer eso? Aunque Fabián había visto, observado y dibujado muchas cosas, era la primera vez que veía a un ser humano, especialmente a 2 seres humanos diferentes, moverse como un solo cuerpo. En ese mismo momento, la inspiración brilló en la cabeza de Fabián como un relámpago. Sí, eso es. Un retrato del príncipe y su esposa, a quien no les había gustado mucho. Ahora entendía por qué. Esas personas, que no deberían ser pintadas sentadas y quietas. Siempre se preguntó por qué era tan incómodo para una pareja de recién casados estar juntos y por qué no podía ver la pasión que se suponía debía arder. Sin embargo, parecía que el lugar donde confirmaron su amor mutuo no fue en un cómodo castillo, sino en medio de un campo de batalla donde salpicaba sangre y carne. Verlos luchar juntos contra el enemigo hizo que su nuca se sintiera caliente, como si hubiera espiado la habitación de otra persona, como era de esperar de aquellos que nacieron como guardianes. Fabián, que se reía avergonzado, colocó un caballete junto a la ventana como si algo lo hubiera superado y rápidamente trajo papel y carboncillo. Luego, sosteniendo un telescopio en una mano y carbón en la otra, rápidamente esbozó la batalla de Carla y Asha. Su corazón tenía absquicia al pensar que seguía una escena que nunca volvería a ver después de ese momento. Al mismo tiempo, una cierta excitación artística que nunca lo había visitado en su vida iba penetrando por todo su cuerpo, más que cuando dibujó un cuadro que ganó el gran premio en el salón de exposición. Este retrato será mi obra maestra. Estaba totalmente seguro de ello. La era de la arrogancia. Capítulo 29. Asha, que estaba cubriendo a Carlyle, dudó de sus oídos ante las palabras de los Sigraf, que huían y se amenazaban entre sí. Maldición, nunca dijeron algo así. Esos mentirosos se aprovecharon de nosotros. Los maldeciré hasta el final. Era una prueba clara de que alguien los había utilizado para declararle la guerra a Pervaz. Asha se paró espalda contra espalda con Carlyle y dijo mientras desconfiaba de su entorno. Como especula Su Alteza, esta no parece ser una guerra librada por los Sigraf voluntariamente. ¿Es así? Carlyle sonrió mientras se secaba el sudor en la punta de la barbilla con el dorso de la mano. Todos los bárbaros del imperio hablaban una forma ligeramente modificada del idioma imperial, por lo que él también pudo comprender aproximadamente lo que decían los Sigraf. Probablemente no querían que ganara. En cambio, seguirán luchando para sabotear mi trabajo. Entonces, tendremos que ponerle fin esta vez para que no vuelvan a regresar. Realmente, me gusta tu ardiente pasión. Asha y Carlyle decidieron destruir a la tribu Igram, incluso si esta vez era un poco dominante. Si simplemente dejaran ir a los muchachos en retirada, como la última vez, la emperatriz estaría intimidando a Pervaz una y otra vez, proporcionándoles suministros. No dejen que los bárbaros vuelvan a cruzar el territorio del imperio. Demostremos qué clase de guerreros están protegiendo las fronteras. El grito de Carlyle levantó la moral de los soldados, que volvían a quedarse sin aliento. La línea del frente avanzó gradualmente hacia la frontera, y los cadáveres de los Sigraf se alinearon en el lugar por donde pasaron. 3 fuerzas, cierran las fronteras, sus tumbas serán Pervaz. Con la voluntad de poner fin a todo, el ejército de Pervaz bloqueó la retirada de los Sigraf, y estos, que estaban atrapados en el territorio, lucharon desesperadamente.
Los Ingrams intentaron romper la moral de Pervaz, de alguna manera, deshaciéndose de Carlyle. El esfuerzo es imaginario. Carlyle levantó su espada sin sangre y cortó las polillas de fuego que corrieron hacia él. Todo su cuerpo estaba empapado de sudor mientras la pelea continuaba sin interrupción, pero él no estaba en desventaja porque sus enemigos también estaban cansados. Sin embargo, ciertamente era diferente de cuando luchaba en la parte sur del imperio. Los bárbaros de la parte sur o los soldados de otros países no arriesgan sus vidas hasta este punto. Los bárbaros de las tierras abandonadas eran como enjambres interminables de abejas. No se preocupaban de su propia vida, como si solo necesitaran proteger a la abeja reina, quien los controlaba. «Rumtica-tabra», con los ojos bien abiertos, gritó algo completamente incomprensible y corrió hacia él como si se estuviera suicidando. Aunque fue lo suficientemente fuerte, la espada no alcanzó a Carlyle. ¿Dónde? Su espada estaba custodiada por Asha Pervaz. ¿Qué acaba de decir? Es la primera vez que escucho eso. Nunca he oído hablar a los bárbaros abandonados hablando su propio idioma. Carlyle sintió una extraña sensación de déjà vu. Cuando era joven, visitó una familia que era colateral de la familia del conde Gould, y fue testigo de un ritual realizado por un brujo ahí. Ese humano murmurando para sí mismo. ¿De qué diablos estaba hablando? Era un lenguaje antiguo para la brujería. Era natural que la gente corriente no lo entendiera. Era el único recuerdo que quedaba. Pero, ¿por qué le vino a la mente ahora? Carlyle estaba tratando de recuperar su memoria, pero Asha escupió, como si no fuera nada. Quizá estén rezando a su dios por última vez. ¿Qué importa eso? Ellos son los que talarán a todos. Curiosamente, tus palabras han estado sonando provocativas desde hace un rato. Incluso, en esa situación, Asha respondió con calma a Carlyle, que estaba bromeando con una cara que decía: «Es un comienzo nuevo. Una persona no puede estar cuerda durante una batalla. Puedes entender eso. Eres la única que puede decir con seguridad que un miembro de la familia imperial está loco». Carlyle se rió entre dientes y volvió a arreglar su espada. Como dijo Asha, se preguntó si era porque había matado a tanta gente durante mucho tiempo que su cabello se estaba poniendo raro. De lo contrario, no explicaría por qué Asha, que estaba manchada de sudor, polvo y sangre, y parecía una bestia, se veía hermosa ante sus ojos. «Vamos, esposa. Con mucho gusto te seguiré». Los dos volvieron a patear el suelo con sus pesados pies, como si estuvieran poseídos por demonios. Cuando Carlyle blandió una gran espada con tremenda fuerza, pude escuchar los gritos del enemigo junto con el sonido del viento. La espada rápida e irregular de Asha cortó al enemigo de izquierda y luego bloqueó un ataque sorpresa a la derecha en un instante. Los enemigos frente a ellos fueron eliminados uno por uno, como gente que no sabía hacer nada más que eso. Y cuando el atardecer rojo sangre tiñó las llanuras de Kitcher, se dieron cuenta de que ya no los atacaban. En un radio de varios metros no había nadie junto a ellos. El sonido del choque de espadas aún se podía escuchar desde todas direcciones, pero el resultado de la pelea fue como si ya estuviera decidido. Asha y Carlyle bajaron lentamente sus espadas y se miraron. Fue un sentimiento extraño, como si otro tú viera a través de ti desde el otro lado. Parece que se acabó. Eso creo. En algún momento, los dos, que respiraban agitadamente mientras murmuraban cosas que ya sabían, se abrazaron por la nuca y se besaron sin preguntarle a nadie. Fue un beso profundo, un poco salado, un poco amargo, pero que aún así solo se consideraba dulce. Cuando los dos labios se separaron con un chasquido, alguien cercano gritó fuerte: «¡Viva! ¡Larga vida a Pervaz!». Parecía que ya no había iras. El grito de alegría que comenzó con una persona pronto se extendió por toda la llanura de Kitcher. «¡Viva! ¡Viva!». Mientras todos se regocijaban por otra victoria perfecta, Asha y Carlyle se miraban a los ojos con un calor desconocido. Gabriel abrió los ojos y se estremeció ante el inesperado shock superficial. En la espaciosa habitación hexagonal estaba parado frente al círculo mágico más oscuro, mucho más grande que antes. «Bastardos incompetentes». Chasqueó la lengua, sacudiéndose la desagradable sensación de shock. Si me hubieran ayudado, no importa lo mal que lo hayan hecho, tendrían que haber herido el cuerpo de Carlyle. Gabriel estaba molesto. Ese también era el caso porque le enseñó a los Ingram un hechizo que les permitía ejercer 2 o 3 veces el poder que poseían originalmente. Además, de un hechizo que ganaba poder al estar conectado con su círculo de magia negra. Continuará.